Mira, yo siento que no existe ni la más mínima posibilidad de que me dejen escoger qué plan hacer y yo no elija la opción de nada. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te hará sentirte culpable por no poder evitar reírte mientras te cuentan que tu vecina Patricia, la del tercero, ha muerto entre terribles sufrimientos. A ver, yo creo que todos tenemos aquí asumido que somos un poco chusma. Sí. Pero no pasa nada, estamos entre iguales. Sí, a ver, y siempre consuela pensar que si existiese una hipotética asociación de chusmosos, nosotros dos seríamos claramente los presidentes. Sí, yo sería la presidenta, eso es así. Por cierto, ¿no estás contentísima? Hoy es el último capítulo de la temporada. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que no nos vamos a tener que ver la cara nunca más. Volvemos en poco más de un mes. Nunca más, ni una sola vez más. Pero a ver. Ni un solo minuto de nuestras vidas. Por fin voy a dejar de ver a esta pequeñísima meretriz todo el rato. Mira, ¿sabes qué puedes hacer con todo este tiempo libre que vas a tener ahora? ¿Qué? Pues puedes pararte a pensar un poco en tu papel de ridícula, por ejemplo, o en lo mucho que la gente te odia, o en todas las veces que te han llamado calvo en los últimos 9 meses, o en las denuncias que te podría poner por todo el bullying que me has hecho capítulo tras capítulo, o en aquella vez que te llamaron Don Limpio, o cuando... Vale. Ya me ha quedado claro que como que nos quiere venir bien un descansito el uno del otro por un tiempecito. Además, así también nos podemos dedicar a hacer nada, que es una costumbre que yo siento que se está perdiendo un poco, ¿no? ¿Cómo te gusta? Pues sí, venga, empecemos ya con el capítulo, que siempre estamos enrollándonos. Sí, siempre nos enrollamos como una persiana, la verdad. Además, hoy te toca empezar a ti, ¿no? Sí, y es nuestro último capítulo de la temporada. Por fin. Y por eso, como que decidimos haceros casos contundentes, casos fuertes. Sí, elegimos 2 casos larguísimos que no podíamos meter en un capítulo ordinario porque llevaría... en plan, yo qué sé, pues lo que va a llevar este capítulo, y dijimos, pues lo metemos en el capítulo final, hacemos un capítulo extremadamente largo, pero bueno, tienen todo el verano para escucharlo. Sí, podéis ponéroslo por fascículos. Exacto. Pues bueno, mi caso es muy fuerte, muy fuerte, es muy conocido, pero bueno, no os voy a desvelar nada porque no quiero adelantarme, pero luego os cuento cositas. Vale. Bueno, pues nuestro prota, que evidentemente no eres tú, deja de llamar la atención un ratito, por favor. ¿Hasta qué punto no lo soy yo? Bueno, tú quieres ser el prota siempre, pero no puede ser. Este hombre era Edward Theodore Gain. Edward Cullen. No. No mientas. No hablamos de él. Este chiquito nació el 27 de agosto de 1906. Perdón. Sí, tiene mucho tiempo, pero es que ya digo, bueno, no quiero adelantar cosas, Más de un pero... siglo. Y nació en La Crosse, en Wisconsin, en Estados Unidos. Vale. A ver, yo os traigo un caso súper antiguo, pero ya digo, es muy conocido porque fue muy macabro. Yo ya sabes que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Es que últimamente traigo casos que son heavy, Macabros. duros, sí, muy grimosos. Vale. Bueno, pues en cuanto Pues al contexto... esta es tu nueva era. Sí, un poco. Ya he dejado como un poco apartada Cataluña y ahora vamos con cosas turbias. Ahora vamos a centrarnos en el país que odiamos como en común, Sí, Estados Unidos. Sí. Ese sí lo odiamos. Bueno, pues en cuanto al contexto de este hombre, os lo voy a resumir en todo mal. Todo. Vale. El padre de Ed Gain, George Gain, era un borracho que tenía una tienda de alimentación. Y su madre, Augusta Lerck, era una ama de casa luterana. Luterana, que es una religión. Vale. Y era ama de casa. Pero ¿qué pasa? Que el problema de esta mujer era que tenía muchísimo miedo a Dios. Era súper religiosa, pero religiosa a un nivel heavy. En plan, yo como yo con las arañas. Sí. Solo que ella Dios. Sí, un poco así. Vale. Tenía fobia, pero no fobia. Bueno, ya. Luego explico. Y la familia la completaba Henry, que era el hermano, que era 4 años mayor que Ed Gain. Vale. Que Ed Gain, a ver si os suena el nombre, porque ya digo. Bueno. No. Tú no, ya.
Bueno, pues posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad que tiraba mucho al pecado, los Gain se mudaron 8 años después de vivir ahí a una granja súper grande en el pequeño pueblito de Plainfield. Siento que últimamente estamos hablando mucho de pueblos que tiran al pecado. Sí, es verdad. No sé por qué, pecaminosos estamos un poquito también últimamente nosotros. Pues sí, y aquí en Plainfield, Ed fue creando poco a poco una relación de amor-odio que marcó esta relación con su madre y fue súper relevante para la historia, porque vais a flipar mucho con este dato que ya lo ampliaré un poco más adelante. Bueno, pues Augusta, como decía, era muy religiosa, pero no solo religiosa de voy a misa todos los domingos. Religiosa a nivel, me baño con la Biblia porque no me quiero separar de ella. Buf, claro. A ver, no hacía esto, quiero pensar. Bueno. Porque no sé este dato, la verdad. Pero un día más estamos en este podcast para escuchar verdades. Ya, eso es cierto. No, lo sabe todo el mundo ya. Bueno, esto era un poco para que os hagáis una idea. Ella creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas, atención, creadas por el diablo para tentar a los hombres que solo venían a este mundo a tentar. Incluida ella. Ella no, porque ella era... Porque ella era consciente. Claro, exactamente. Ya entiendo. Y obligaba a sus hijos a leer el diario, a leer el diario de la Biblia. O sea, pensé que era el de Patricia. No, era como que el diario era la Biblia. El diario era la Biblia. Sí, en plan, todos los días leía la Biblia. Bueno, vale, pues cada uno sus aficiones, ¿no? Es que yo últimamente siento que nos han engañado con el momento apocalipsis, porque en 2012 iba a verlo y no ocurrió. Y no yo, ocurrió. Como, Dios, por fin se termina desaparecemos. Este sufrimiento. No, sí, mentira. Sí, la vida es complicada, la verdad, a veces se hace bola. Aquí seguimos. Sí. Bueno, pues el caso es que les hacía leer la Biblia, pero en especial el Antiguo Testamento. Rollo, ¿quieres que te lea los 3 cerditos, el Principito, el pollito Pepe? No, te comes la Biblia. El Antiguo Testamento encima, porque el Nuevo Testamento era demasiado progresista. Que la Biblia es el libro más vendido en todo, todo el mundo. Me quiere cuadrar. Sí. Bueno, pues el problema era que ella interpretaba la Biblia casi literalmente. Claro, a ver, una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que la interpretes exactamente como viene, porque... Pasaron 2024 años, claro. Exactamente. Y esta mujer solo había tenido sexo con su marido y únicamente para el fin de procrear. No vaya a ser que hubiese deseo sexual. No, por favor. ¿De qué? E incluso no creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. ¿No creía en la amistad? No. Le reñía a Henry y a Ed Gein por jugar. Por jugar. Sí. Por tener amigos. Lo veía con pecado. Bueno, pues nada, yo flipo. Y bueno, en cuanto a todos los estudios de Ed Gein, algunas versiones dicen que él era muy buen estudiante, pero los vecinos dicen que no aprobaba ni el recreo y que había llegado simplemente hasta 7º curso y había abandonado la escuela para trabajar en la granja de la familia. Y cuadra, porque realmente era una familia humilde y se tenía como que dedicar, y encima en esos años se tenía que dedicar un poco al campo. Ya, la mítica de que tenían hijos como obra, o sea, mano de obra barata. Sí, exacto, mano de obra barata, no lo podéis decir mejor. Entonces, claro, Ed estuvo cuidando el campo y todo, hasta que en 1940 se murió su padre. Y esto obligó a los 2 hermanos a buscar trabajo, porque claro, en ese momento el padre estaba trabajando y ellos no. Entonces, como sustento, como la madre era ama de casa, pues salieron a buscar trabajo. Que el equivalente de hoy en día, entrar a Job Today. Vale, ya entiendo. Tu aplicación de confianza. Sí, pero no, ahí no existía en esos momentos. Bueno, pues Ed lo que hacía era pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos, como pequeños trabajillos. Vale. Y siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Sí que es cierto que era un poco peculiar este hombre, era diferente, pero todos confiaban en él y lo definían como un raro inofensivo. Como esta persona que no te cuadra mucho, pero dices, él no va a hacer nada. Nada le va a hacer a nadie. El vecino que siempre saluda. Ya, el vecino que siempre saluda. Sí, pero bueno, era una persona tranquila, agradable con los demás, así no extrovertido, pero sí que... No porque era muy suyo, pero sí que es cierto que charlaba.
Ya, era Patricia la del tercero. Te daba cobas, sí. Venga, Patricia. Deja en paz a todas las Patricias. Bueno, pues voy a seguir poniéndose en contexto. Los dos hermanos, ya digo, como tuvieron que ayudar en la familia pues para llevar el sueldo a su casa y seguir cuidando a su madre, trabajaban súper duro. Pero Henry tenía como una visión del mundo muy diferente a la de Ed Gein. Y el problema es que había empezado a criticar las tonterías de su madre Augusta, lógicamente. O sea, que era bastante más racional que su hermano. Pero sí que es cierto que Ed no estaba muy de acuerdo y le incomodaba bastante escucharlo hablar mal de su madre. No le gustaba nada porque, claro, recordemos que Ed adoraba a su madre, ¿no? Entonces, bueno, no quería que hablase mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionase el clarísimo complejo de Edipo que había desarrollado. De Edipo. Sí. Vale. Que era lo de que estás enamorado de tu madre. Bueno, sí, no, pero... a ver, por eso os decía antes que os quedáis con lo de amor-odio. El complejo de Edipo es como que forma parte de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Un Chusma. psicoanalista. Un chusma. Un psicólogo. Bueno, pues este complejo... Un agresor sexual. No, pobre Sigmund Freud. Pero bueno, hay cosas turbias ahí. A ver, esto se refiere un poco a la existencia de sentimientos amorosos del niño hacia su madre y como que de odio un poco hacia su padre porque lo ves como una especie de rival. Ah, ya. Pero esto yo lo estudié como en clase, porque yo hice como cosas de niños. El caso. Estudiaste macarrones. Sí, hacía collares de macarrones de magisterio. Bueno, el caso que es como una especie de fase por la que se supone que pasan todos los niños a determinada edad. Vale. Como una especie de fase que tú superas en algún momento y que tienes un tiempo en el que te centras mucho más en tu madre y tu padre es eso, como la competencia. Sí, lo que comúnmente se conoce como mamitis. Sí, un poco así. Pues se supone que Ed Gein esta fase nunca la superó y tenía como un amor hacia su madre extraño. Y un poco también era esto correspondido. Hostia. Sí. Esa parte sí que no la quise ver venir. Había algo muy turbio entre ellos. Muy, muy turbio. Entonces, bueno, eso iba más allá de madre e hijo. Y fue en toda esta situación que el 16 de mayo de 1944 se produjo un, digamos, sospechoso incendio dentro de todo este campo gigante que tenía la familia que estaban cuidando. Hubo un fuego y este fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Y cuando, bueno, fueron allí los bomberos y todo eso, y cuando terminaron de apagar las llamas, se dieron cuenta de que Henry, de repente, había desaparecido. Henry es el padre. No, Henry es el hermano de Ed. Ah, el hermano de Ed, vale. Sí, vale, el padre vale. había muerto, por eso los dos estaban trabajando. No, es que sí, confundí nombres. Sí, te veo despistadito. Bueno, entonces se pusieron a buscarlo por todas partes y finalmente lo llegaron a encontrar, cuando se estaba haciendo de noche. En plan Henry. Sí. Vale. Y estaba boca abajo y tenía signos de haber llevado una paliza. De hecho, le hicieron una autopsia y se demostró después que había muerto por asfixia. Pero el caso prácticamente no se investigó y quedó ahí. Como había habido el incendio, pues al final era como, bueno, pues no se sabe. Y encima por asfixia, que pudo haber sido perfectamente culpa del incendio. Bueno, pero se veía que habían pasado sufrido cosas. una paliza, tenían golpes, claro, todo era raro. Y todo quedó ahí. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esta muerte de Henry le dio vía libre a la relación esta incestuosa de Ed y su madre Augusta. Pero bueno, sí que es cierto que poco después de todo el incendio, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. Vale. Y en algún momento de 1945 le volvió a dar otro ataque. O sea, otro ictus. Sí. Y bueno, su hijo Ed la estuvo cuidando hasta su último día. Era como un amor mutuo. Bueno, un mundo en el que una relación madre-hijo puede ser amor. Amor de... No fraternal. Exacto. Sin embargo, sí que es cierto que, por lo que se sabe, Ed siempre fue virgen. Nunca llegó a perder su virginidad. Entonces yo creo que tenían cositas. Que había perdido la virginidad con su madre. No sé qué llegaron a hacer exactamente, pero había algún tipo de... Petting, por ejemplo. No lo sé, ya, yo no les pregunté, de verdad. O sea, no sé los datos exactos de lo que hacían, pero cosas más allá
de una relación sana entre madre e Ya, hijo. sí que no le hacía solo albóndigas y ya para comer. No lo sé, pero algo muy turbio, ¿no? Entonces, bueno, Augusta al final murió el 29 de diciembre de ese mismo año. De 44. 45. Sí, o sea, vamos avanzando un poco. Vale, ya no vale, estamos vale. en cuando nació esta persona. Bueno, entonces esto todo desencadenó, pues, Mami Isu, supongo, y Ed pues llegó a perder su único vínculo con la cordura, porque ya no tenía con quién hablar y claro, ellos a pesar de tener una relación rara, sí que es cierto que él adoraba por encima de todo a su madre. Entonces esto hizo que se concentrase demasiado en sus fantasías raras. Vale. Porque ya te adelanto que Ed es turbio. De hecho, el incendio en el que murió su hermano, a ver. Ya olía raro, No sí. se sabe, pero todas las sospechas llevan a Ed, evidentemente. No se sabe, pero se sabe, exactamente. Entonces, a las 4 horas del 8 de diciembre de 1954 ocurre una cosa en una cafetería que también será relevante. Hay allí una mujer que se llama Mary Owen. Es una camarera del barrio y va a cerrar su local. Pero ¿qué pasa? Que antes de cerrar dejó tomar un café a Ed en el bar. Estaba cerrando y Ed dijo, oye, mira, 5 minutitos que quiero tomarme un descafeinado de sobre. Y ella, por supuesto, pasa, venga. Fue amable. No hagáis nunca eso. Sí, y él sí que es cierto que se conocían un poco, pero había empezado a ir hacía poco por el bar. Bueno, pues este hombre, Ed, le disparó con un revólver calibre 32. Ahí. Encima de que te ofrece un café cuando está a punto de cerrar. Encima que fue buena gente. No, hay que cerrar a tu hora. Hay que cerrar a tu puta hora. Y si tú quieres ir a -5 a tomarte un café a un bar, eres chusma. Pírate a tu puta casa a tomarte un café. Sí, hay que respetar un poquito a los Hombre, camareros. que a todo el mundo le gusta salir de trabajar a tu puta hora. Exacto, y no van a tu oficina. Bueno, sí lo hacen, pero la gente tiene que saber un poquito dónde está su lugar. Eso es y hay que cierto. recordárselo de vez en cuando. Y no entrar 5 minutitos antes de que la gente cierre, que está muy feo. Está feo. Bueno, pues te voy a hablar un poco de quién era esta mujer, Mary Owen. Ella había superado 2 divorcios y había llegado a este pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Y bueno, estaba allí atendiendo al bar y sí que es cierto que tenía una personalidad muy fuerte, porque esa personalidad le ayudaba como a lidiar con los borrachos del pueblo, o sea, de trabajar soportando a pesados. Y era una mujer fuerte y mal hablada, como estas mujeres así como rudas que tienen mucho carácter, pero luego no significa que seas mala persona, sino que tienes carácter y sabes defenderte. Ya te entiendo. Y decía palabrotas cada 2 palabras, o sea, un poquito como tú. Lo estaba pensando. Pero Mary Owen tenía de parecido que era muy, muy similar al carácter y al físico de Augusta. De la madre. Exacto. Entonces, bueno, hilar vosotros mismos. Bueno, pues esa misma tarde, cuando Ed Gein mató a la mujer, un granjero llamado Seymour Lester, fue a esta taberna para comprarle un helado a su hija. Un calipo, supongo. Sí, un calipo sabor cola. Sí. Y allí pues encontró lo que no quería encontrarse. Porque quería encontrarse un helado. Un calipo sabor limón. Exacto. Y se encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho pues recién descargado. Y se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde detrás de la barra hasta el aparcamiento. O sea que alguien se había llevado el cuerpo. Y allí se veían en el aparcamiento pues claramente las marcas de las ruedas de un coche sobre la nieve, porque ese día había nevado un montón y hacía frío. Vale. Y dentro del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella dactilar que se veía clara porque estaba encima de la sangre. Vale, ya capto. Y ya digo, o sea, en realidad fue hace muchos años, pero sí que es cierto que este pueblito era muy, muy tranquilo, Plainfield. O sea, tenían 700, 800 habitantes, o sea, era un pueblo muy, muy pequeño. Y el último asesinato había sido en 1853. Ay, Dios. Claro. Y aquí pasaba un poco lo que pasa en todos los pueblos en los que todos se conocen. Nadie imagina que su vecino más tranquilo puede ser un asesino en serie. A ver, normal. Sí, es que claro, yo también paso de pensar, ¿y si mi vecino
es un asesino en serie. Claro, y encima él, ¿sabes? A ver, ya digo, este hombre tenía cosas extrañas. Además, no tenía ni electricidad ni agua potable en su casa. Y ya digo, tenía peculiaridades un poco raras porque, al final vives como un poco aislado del mundo. Pero bueno, sí que es cierto que estas peculiaridades no pasaron desapercibidas del todo, pero tampoco le dieron mucha importancia, porque los demás lo que hicieron fue hacer un poquito la vista gorda y no darle mayor importancia. Sabían que era un tío raro, pero dijeron, más allá de sus extrañezas, es un tío majo. Ya, sí. Saluda siempre, sí, la verdad. Sí. Lo de saludar les encanta. Les encanta. Y bueno, pues ahí fue como que quedó aún un poquito la cosa. Entonces, la desaparición de esta mujer empezó a ser investigada por un policía. Pero este policía como que acababa de entrar en el cuerpo y era bastante pésimo, la verdad. Era novato. Sí. Y solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, él no sabía nada de criminología. Y claro, tampoco te esperas tener un caso así entre manos porque era muy complicado. Ya. Y más en aquella época que es más complicado, pues todo. Jolín, ahora mismo hay muchísimos avances tecnológicos. No, y a diferencia de nosotros, que sí que tenemos muchísima idea de criminología, por ejemplo. Por supuesto. Es que deberían de darnos como el título ya directamente por el podcast. Convalidárnoslo. Sí, y todo este trabajo que hemos hecho más que en la carrera de criminología. Es el TFG nuestro ya. Podrían darnos la de periodismo, criminología. Sí, mogollón de carreras. Derecho. Ingeniería aeroespacial también de repente, ¿por qué no? Por pedir, que no sé. Bueno, pues eso. Ingeniería energética, porque pago todos los meses facturas de la luz. Eso todo el mundo. Pues todo el mundo tendría que tenerla convalidada. Vale, pues no va a pasar seguramente. Vale, pues como este policía no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, como tú ahora mismo hablando en este podcast, el caso prácticamente no avanzó. Entonces, bueno, en cuanto a los rumores del pueblo, todo el mundo decía cositas, porque a la gente le encanta un cotilleo, le encanta hablar y le encanta soltar la lengua. Tú. Y los rumores eran de lo más variados y decía que Mary Owen había sido secuestrada por la mafia, por ejemplo. Pues ¿por qué no? No sospechaban de nadie en ese momento, pero... ¿Tú puedes afirmar que no estaba secuestrada por la mafia en ese momento? No, ¿verdad? Pues ¿por qué no? Bueno, a ver. Ahora con toda la información que tú tienes. Bueno, pues lo que le apetecía decir Ed era: no ha desaparecido, está en mi garaje. Así bromeaba. Él, cómico. Jejeje. Hola, perdona. Pero esto no quedó aquí, porque como todo buen asesino en serie que se precie, volvió a matar. Pero esta, he de decir que por suerte fue su última víctima. O sea, bueno, ya ves que realmente asesinó a su hermano, pero no hay tantas pruebas. Las hay. Sí. Pero de estas dos mujeres sí se sabe que fue él. Ya. Y estas o sea, dos llevaba personas, 3 víctimas. Sí, vale. sí, porque no sé si es en 2 o 3 víctimas que se sabe que es asesino en serie, pero creo que es en 3. Yo juraría que es en 3. Yo juraría que es en 3, pero que en 2, depende de cómo sea el modus operandi, se puede considerar asesino en serie. Ya, porque igual tu intención era matar a más, pero te pillaron antes. El periodo y todo. Hay cositas. Deberíamos hablar más el prototipo también, en plan, si estás centrado en matar solo a chicos homosexuales de X edad y te cargas a 2 y te pillan, pues está claro que eras asesino en serie. Sí, puede ser, pero ya investigaremos sobre esto. O si no, mira, nos lo contáis en comentarios porque siempre nos sacáis de dudas, la verdad. Sí, la verdad que sí. Ay, no, mil gracias. Siempre como que lo aclaran todo y dices, vale, ya lo entendí. Como el trastorno límite de la personalidad, Sí. que efectivamente sí que se decía bien. Es que ya me parecía, pero nos dijeron como las enfermedades que sí que habían cambiado de nombre. Ya, es que cambian muchas. Por ejemplo, lo de la bipolaridad ya no se dice así. No me acuerdo cómo nos lo habían dicho, pero nada tenía que ver. Es que yo tengo problemas con el DSM-5, la verdad. A mí se me hace bola también, la verdad, un poquito. Bueno, pues te iba a hablar de la última víctima. Esta mujer era la dueña de una ferretería y se llamaba Bernice Warden. Vale. Era ya el 15 de noviembre de 1957. Y aquí Ed pues estaba haciendo sus cositas y decidió entrar al local de esta mujer, de esta ferretería. Exacto. Él sí que es cierto que era un cliente habitual y ellos ya se conocían de siempre. Pero bueno, ella sabía que era un tío raro, decía, le despacho las cosas rapidito y que se vaya pronto. Exacto. Y él pidió 1 litro de líquido anticongelante y dijo que volvería
por la mañana siguiente para recogerlo. Ah, vale, o sea, como que lo encargó. Vale. Y al día siguiente empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. Momentazo, cazar. Sí, la ¿Notas verdad. la ironía? Bueno, pues la costumbre era ir al bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que lo colgaban en la entrada de sus establos y exhibían después de desollarlos, destriparlos y hacer pues cositas horribles. Otro grupo de chusma, ¿no? Que tenemos que añadir como en nuestra libreta. Sí, bueno. Si hay alguno escuchándonos, pues lo sentimos Sí. por el insulto así gratuito. Sí, bueno, todo el mundo es chusma, así que no pasa nada. Nadie se va a sentir ofendido. Bueno, aquel día en el pueblo se empezó a rumorear un poco que era raro que Bernice no abriese la ferretería. Porque claro, estaban esperando. Los cazadores como que iban mucho por allí. Vale. Entonces, cuando su hijo, que también cazaba, el hijo de Bernice, volvió de cazar, dio inmediatamente aviso a la policía. Porque claro, como Mary Owen también había desaparecido y no solía haber asesinatos y crímenes por allí. Ya. Pues poco antes del asesinato de esta mujer, como te decía, Ed había ido a comprar a su tienda y gracias a que la mujer, la víctima, apuntó en el cuaderno este de cuentas que tienes, que se utilizaba antes, el nombre de Gain, como último cliente, la policía pudo descubrirle. Ah, buah, qué jefa. Claro, nadie sabía que él había estado allí, pero evidentemente entraron en el cuaderno, vieron el nombre y claro, todos los caminos conducían a Ed y a su granja. Claro. Entonces, claro, dijeron, mira, blanco y en botella. Entonces la policía decidió ir a esta granja, o sea, a la casa de Ed. ¿Y allí qué pasó? Que encontró a Mary Owen. Ah, o sea, no a la de la ferretería, a la otra chiquita. La primera víctima. A la camarera era. Sí. Vale. Bueno, más bien encontró su cabeza en una bolsa. Ay, No, y esto lo podéis adelantar un poquito también. tarde. No, lo siguiente, que se vienen cosas turbias. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice, que también estaba allí, que era la de la ferretería. Claro. O sea, estaban las dos víctimas allí. Ni siquiera se había molestado en intentar ser chusma, trabajadora y funcional. No, era chusma, vaga. Encima. Sí, y atención a la masacre, porque esto es fuerte. El cuerpo lo había colgado de las piernas y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía lo que cree es que lo iba a utilizar para decorar el techo de su casa. Ay, por favor. Y como a los ciervos, Ed lo había destripado. Era su trofeo. Sí, como que iba a hacer... sí, como la movida esa. ¿Qué iba a hacer? Pues cosas raras. De esto de disecar. No sé, no, hasta... Sí, lo iba a disecar, pero iba a hacer cosas. Uf. Y delante de una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. Ay, Dios. Y este fue el crimen por el que, ya te decía antes, que Ed Gein fue finalmente descubierto. Porque lo pillaron como pillan a muchos de los asesinos de los que hablamos, por tonto. Y el asesinato fue súper brutal, claro, pero claro, a ningún asesino que quiera realmente ocultarse se le ocurre dejar todas estas pistas porque era como muy desastre. Ya. Tú no coges, vas a la ferretería y de repente sabes que ha apuntado tu nombre y te da lo mismo. Y la policía de Wisconsin pues no se podía creer todos los elementos que decoraban la turbia escena, porque aquí viene lo fuerte y porque este asesino en serie realmente no es conocido por el número de víctimas que tiene, sino por la información que te voy a dar. Ay, qué miedo. Bueno, en medio de la oscuridad esta, porque recordemos que la granja de Ed no tenía luz, la policía con linternas fue buscando esta escena terrorífica que había. Es que me da como mucha cosa decirlo. O sea, saltároslo. Sí. Un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizadas con piel humana. Un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con caras, huesos, cráneos y el cuerpo este que te decía, colgado de los pies, sin cabeza ni tripas. Y cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Y dirás, entonces, ¿qué hay ahí? ¡Qué miedo! Pues la policía evidentemente también se esperaba lo peor. Sin embargo, no pongas esa cara, porque en su interior estaba todo intacto. Ah, vale, era una habitación cerrada Sí. y punto. Era el sitio donde Ed había cuidado a su madre
Y más allá de la humedad estaba todo impecable. La cama estaba hecha y en la mesa había una lámpara y estaba allí la Biblia. O sea, estaba todo increíble. Y este desorden de la planta baja contrastaba un montón con la limpieza y el cuidado que tenía la parte de arriba de la vivienda, donde había estado cuidado todo el rato a su madre. Y era como una especie de santuario. Ay, Dios. Porque ya digo, hacía años que su madre había muerto y aún así esa zona no la había tocado para nada. Vale. Era, ya digo, Sí, como un santuario. Sí, y como una especie de obsesión hacia su madre y una devoción absoluta. Vale. Pero claro, después está la macabra escena. Y aquí fue el final, por fin, de esta persona y el inicio de un icono cultural, que no de Ariana Grande, sino de algo muy terrible, que fue conocido como el carnicero de Plainfield. Vale. Y a ver, aquí, me cuadra, claro, el mote de repente, ¿no? Sí, ya os hablé en otro de nuestros casos, en el de Scora, que bueno, esta historia de, bueno, este caso llegó al cine e inspiró a personajes como, bueno, el protagonista de Psicosis, de La masacre de Texas y del Silencio de los corderos. Aníbal Lecter. Sí. Y también se basaron en la vida del carnicero de Plainfield, como le llamaban, para crear como a Buffalo Bill, ese personaje. Vale. Y bueno, aquí en esta historia, este asesino fabricaba extraños objetos con partes humanas, como un cinturón con pezones o sillas tapizadas con piel. Entonces, claro, como que se ve que lo utilizaron como de ejemplo. Ya. Entonces en El silencio de los corderos no es tanto para Aníbal Lecter, es claro, entiendo, por el asesino de verdad. Sí, exacto. Ya. Qué fuerte. Sí. Y bueno, si queréis ver estas pelis, turbias, pero peliculones, exacto. Y a ver, lo que se dice es que este hombre tenía esquizofrenia. Vale. Pero bueno, ¿cómo se transformó un poco en este icono cultural de no referencia? No, por favor, ¿eh? Pues bueno, después de tener ahí basura acumulada, también había partes humanas extrañas y objetos que él había ido creando con todas estas partes humanas. O sea, te nombré algunas, pero también había cuencos hechos con cráneos, diferentes cosas hechas con piel, como pantalones, una papelera, las sillas que te decía, también esa lámpara, un cordón de una ventana hecho con labios. Ay, Dios. Sí, bueno, una bolsa donde estaba la cara de Mary Owen y en otra caja estaba la cabeza. Y aquí, pues ya ves, en plan, cosas muy, muy chungas. Y cuando lo interrogaron, él estuvo 30 horas en silencio. Y solo cuando le dijeron que lo iban a poner delante del cadáver de Bernice, de la otra víctima, él decidió hablar. Primero se pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Gran decisión, aunque yo la pediría solo de queso, la verdad. Solo de queso. Pero lo de confesar estuvo bien. Bueno, pues además de los crímenes de Mary Owen y de Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre había hecho 40 visitas al cementerio de Plainfield. Allí solía pues leer un poquito como los informes para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche entraba a abrir las tumbas. Y en algunos casos robó cuerpos enteros y en otro pues solo algunas partes. Y siempre dijo que no había mantenido relaciones sexuales con los cadáveres. Menos mal que lo, ¿sabes? Como que lo detalló. Sí, o que no había pues comido restos humanos ni nada, porque claro, la policía le preguntaría, ¿para qué quieres todo esto? ¿Por qué lo haces? Gracias, Ed. Sí, y él decía, no, es que olían mal, entonces como que no me gustaban sexualmente ni para comer. Qué asco, de verdad. Y claro, en todo esto me dirás, ¿cuál era el plan? ¿Para qué lo hacía? Pues no está claro cuál era su objetivo. Algunas personas dicen que lo que quería era transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso se ponía como los genitales femeninos encima de los suyos. Y otros piensan que buscaba como recuperar su madre y llenar ese vacío que había dejado en su vida. Ay, Dios. Y seguramente haya como un poco de verdad en todo ello. Ya. Decían que sí, que tenía una parte en la que él
se consideraba que era una persona trans. Ya. Pero no está del todo claro. No, porque, también claro, la época. Y porque puedes estar más relacionado con lo de la madre. Simplemente es que, claro, vete tú a saber. Es que él nunca dijo nada, entonces Claro. al él no explicarlo tampoco se sabe nada. Es ya elucubrar. Exacto. Y bueno, lo estuvieron evaluando durante un mes. Y el 6 de enero de 1958 se realizó como una especie de reunión en la que, bueno, ciertas personas hablaban sobre su diagnóstico. Y decían que era una persona que tenía esquizofrenia y que era propenso a sufrir alucinaciones. Y le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo como un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. Y aquí el juez lo declaró incapaz y lo envió como al hospital psiquiátrico de allí. Vale. Y claro, imagínate, el pueblo estaba súper revolucionado. Los vecinos, claro, Imagínate, ¿sabes? claro, o sea, los vecinos lo que querían es que acabase toda esa pesadilla. Encima estaba lleno a tope de periodistas molestando por allí, porque se volvió pero una locura de caso y estaba invadido completamente pues, por curiosos y pesados de allí. Y el 30 de marzo fue el final, porque ese domingo se iba a subastar la granja de los Game, porque ya no quedaba nadie, y los muebles pues, que no habían sido robados por allí o quemados por la policía. Pero pasó una cosa un poco extraña. Este pueblo, de repente, se creó un incendio y despertó pues, con un montón de humo negro por allí, porque alguien había incendiado la casa de Ed Gein. Y aquí sobrevivieron súper pocas cosas, entre ellas pues, el coche de él, que bueno, lo compró un empresario de allí para crear espectáculos. Ya. Claro, al final eran como objetos muy cotizados por la gente porque era como un Talismanes, personaje. sí. Claro, sí, era como Dios, todo el mundo quería tener algo de este hombre, como por el morbo y todo eso. Y cuando se enteró de este incendio, Ed ni se inmutó, dijo, mejor así. Eso se lo dijo al enfermero que le contó, que se A había mí. quemado todo. No, a ti no. Y claro, los empleados los trabajadores del hospital que estaban allí lo recordaban como un tío que se portaba bien, que estaba leyendo el periódico y que casi no hablaba. Y allí estuvo en este hospital psiquiátrico hasta que en 1968 pues como que se reunieron todos los médicos y se le dijo a la justicia que ya estaba listo para poder someterse a un juicio por lo que había hecho. Claro, como lo habían declarado enfermo y que tenía un problema, Ya. pues Lo al juzgaron final, como tal. sí. Y fueron 9 días en los que se le interrogó y estuvieron, y como era de esperar, evidentemente salió culpable. Y aquí lo volvieron a llevar al hospital psiquiátrico, porque bueno, que no estaba en condiciones de pasar por la cárcel y todo eso. Bueno, y aquí se acaba la historia. Y finalmente Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama y murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. No, o sea, quiero decir, no muy mayor, pero que aún Sí, aguantó bien. era mayor y más para la época. Y lo enterraron junto a su madre en un cementerio allí de Plainfield. Vale. Y poco después alguien robó su lápida de la tumba, pero la policía como que consiguió recuperarla. Y decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Pero bueno, sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan los fanáticos allí. Vale. Ya digo, no es un asesino tan heavy como otros, no, pero lo quiero decir porque no... El número de víctimas. Ni el tipo de torturas, ni el número de víctimas, pero sí que es heavy y es muy conocido por lo macabro que es todo lo que hizo con sus víctimas, que las utilizaba, no sé, para hacer de todo. Para hacer diseño de interiores. Sí, para decorar literalmente su casa. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es que a mí este caso siempre como que me trajo muy loca por decir, Dios mío, me estalla la cabeza como alguien puede ser tan sádico. Ya, la verdad que sí, ¿eh? Y nada, este es mi caso. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. O sea, me gustó dentro de la barbaridad, ya me entiendes. Muy bien, pero muy mal. Exacto. Sí. La gente yo creo que no se entiende. Bueno, pues vamos con el tuyo. Vale, el mío... Es que el mío es larguísimo, aviso, ¿eh? En plan, igual me lleva 1 hora. Dios mío. Pero bueno, no pasa nada. Hemos venido aquí a jugar.
Bueno, pues vamos allá con mi caso, que creo que va a ser, ya digo, bastante largo, así que preparaos. Y al menos, bueno, ya digo, al menos esa es la intención, porque mi intención era que quedara un capítulo largo, extenso, para que la gente tenga tiempo de consumirlo en verano, ¿eh? Bueno, pues mi caso de hoy es muy especial porque, curiosamente, este sí que lo conocía antes de buscarlo para hablaros de él. O sea que es ya un acontecimiento en sí mismo. Así que es muy probable que vosotros también lo conozcáis. Aunque no sé por qué siento que no es muy conocido. O sea, yo llegué a él un poco como por casualidad. Yo por el título que me dijiste no me suena. No te quiere sonar. Es que pero bueno, veremos. siento que no es nada conocido. No sé por qué, pero bueno, ya me diréis en comentarios. Bueno, basta enrollar. Exacto. Es un caso alemán, que creo que nunca hemos hablado de ninguno en este podcast, así que con la tontería ya tenemos Europa bastante completita. Sí, además los alemanes suelen ir tranquilitos. Sí, bueno, mientras no te monten un holocausto de repente, ¿no? Uy, sí, se me había olvidado ese detalle, claro. Pero bueno, digo que Europa está bastante completita porque ya tenemos casos de Polonia, de Alemania, de Francia, de España, de Reino Unido, de Bélgica, de Países Bajos. Quiero decirte, seguro que algún italiano, pero yo no me acuerdo. Bueno, que está, quiero decir, parecemos un poco Willy Fogg dando la vuelta al mundo. Vale, pues mi protagonista de hoy se llama Ursula Herrmann. Y esta historia comienza en el año 1981. Y ya entenderéis más adelante por qué digo comienza. Vale. Viajemos de repente al martes 15 de septiembre de 1981. Este día empezaban como las clases en el pueblito de Eching, o Eking, o como se diga, ¿no? Que quiero decir, que era un poco como el primer día de escuela, vaya, ¿no? Sí, la vuelta al cole del Corte Inglés. Exactamente. Pues este pueblito, Eking, estaba en el extremo norte del lago Ammersee, en Alemania, evidentemente, ¿no? Vale, pues Ursula Herrmann, que es nuestra prota y tiene 10 años, era la más pequeña, ¿no? De 4 hermanos, de una familia de 4 hermanos. Vale. Ella estaba living con empezar el colegio porque al parecer pues había dado un fuerte golpe en la cabeza, porque es la única explicación que le encuentro a que alguien quiera ir al colegio. Ay, a mí había veces que me gustaba. Es que tú también te has dado un golpe en la cabeza, yo creo. Es que, hijo, vuelves a ver a tus compañeros. A mí me parece el equivalente a trabajar, pero en versión sin estar remunerado y en versión infantil. O sea, me parece, de verdad, todo lo malo que puede tener la vida en general. Porque es que encima es trabajar sin cobrar. Bueno, pues Úrsula se puso de looking un pantalón de color verde botella, un jersey de lana gris y unas sandalias. Y después de vestirse pues como para ser la multimillonaria estrella de ese colegio, que no era multimillonaria, pero podemos fingir que sí, se fue caminando hacia su colegio, que estaba a pocos kilómetros, así que como que no era demasiado lejos. Vale. Bueno, pasadas unas horas, no voy a poner nada de contexto en esta historia, solo voy a contar lo que ocurrió, punto, porque ya bastante largo va a ser. Vale. Ya digo, pasadas unas horas, volvió del cole y su hermano mayor, que se llamaba Michael, pero yo supongo que no se pronunciará Michael, porque es un nombre alemán, será Michael o como sea, pero vamos a decir Michael porque yo no hablo alemán. Vale. Pues este chiquito, que tenía 18 años, es súper importante en esta historia. Así que acordaros de su nombre. Bueno, pues Michael ayudó a Úrsula a practicar pues, sus lecciones de piano, porque bueno, ella era polifacética y tocaba pues, instrumentos también de repente. Vale, pues alrededor de las 5 de la tarde volvió a salir de casa porque tenía gimnasia en el pueblo de al lado, que bueno, este pueblo se llamaba Schondorf y también daba a este lago, ¿no? Porque es como que todo el perímetro del lago... había varios pueblos conectados por una carretera, ¿sabes? Como todo alrededor del lago. Y este pueblo era el siguiente que había después de Eking. Pero entiendo como que era como una especie de clases extraescolares, lo de gimnasia. Sí. Vale, y por eso fue como al lado de claro, donde era como vivía. como si vas a CrossFit. Vale, te entiendo. Solo que con 10 años. Vale. En plan, ya digo, ella era polifacética, a ella le gustaba hacer cosas, ella estaba conectada con la naturaleza, con la realidad del mundo. Perfecto. Bueno, pues Úrsula se subió a su bicicleta de colores, de color rojo concretamente, y se puso a pedalear por un sendero, ¿no? Que iba como bordeando el lago y que cruzaba un bosque de pinos que había por la zona. O sea, era como súper idílico, en verdad, el sitio. Yo, es que como que hablando de este caso, bueno, quiero decir, investigándolo, o sea, entrando en Wikipedia, que no digas como eso. que me entraron muchas ganas de ir a este sitio, porque de verdad que como lo describen es súper bonito, yo creo, en mi cabeza. Pero bueno,
Ella, ya digo, pues cogió ese sendero, ¿no? Para ir al pueblo donde tenía las clases de gimnasia, porque era un atajo, ¿sabes? Vale. Atravesar el bosque en vez de meterte por toda la carretera. Y encima iba en bici, que yo qué sé, era menos peligroso y tal. Sí, que entiendo que se conocía el camino. Claro. Y a diferencia de lo que te suele ocurrir a ti, Coral, ella sí que llegó puntual a su destino. En este caso, a la clase de gimnasia, vaya. Ya, el Puntugal. Y a todo esto, su prima la estaba esperando allí, en esa clase, porque parece ser que iban a la misma clase de gimnasia. Y además vivía en el pueblo ese en donde se impartía la clase, en Schondorf. Entonces, Vale. pues bueno, ya de paso quedaban allí y eran coleguitas. Pasó 1 hora, que es lo que duraba la clase, y Úrsula y su prima salieron juntas de allí. Y como cuadraba que su prima vivía allí, pues Úrsula se quedó a cenar en casa de sus tíos. Tengo miedo. Espérate. Que además era algo que, jolín, que solía hacer todos los días que tenía esa clase de gimnasia. Ya, porque, que le coincidía y ya cenaban. claro, como ya estaban en ese pueblo, pues yo qué sé, así también le hacía una visita un poco a sus tíos, ¿no? Que los Vale. quería mucho. Bueno, os estoy poniendo en todo este contexto porque de verdad que es importante para la historia, como que os vayáis fijando en los detalles que voy dando. En plan, color de la bici, todo ese tipo de cosas. En plan, no lo estoy contando porque sí, lo estoy contando por algo. Bueno, pues obviamente, como suele ocurrir en cualquier país europeo que no sea España, cenaron súper temprano, rollo a las 6:30 de la tarde. Para Un mí, poco pronto, ¿eh? para mí es prontísimo, pero para ellos, claro, es la hora de cenar. Bueno, para mí, y yo creo que para absolutamente cualquier persona que sea español le va a parecer pronto, pero a cualquier persona que no sea española le va a parecer la hora normal. O latinoamericano. Que yo creo que cenan bastante tarde. Igual tan tarde como nosotros, no creo. Es que nosotros es increíble. Lo de, en plan, es que nosotros Sí. la hora como media, que serán las 9:30. Sí. Es que eso es raro. No, más tarde. De media, digo. Yo creo que son las 10. Yo ceno más tarde. Bueno, da Pero- igual. No vamos a discutir esto. Pero bueno, sí, eso. Después de terminar, se quedaron allí un poco como botando un conto, que diríamos aquí en Galicia, y a eso de las 7:20 sonó el teléfono en la casa de los tíos de Úrsula. Era la madre de Úrsula y nada, pues era para decirle en plan como a la tía de Úrsula, es decir, a la hermana de la madre, pues que ya era tarde y que era hora como que de que Úrsula se fuera viniendo ya para En plan, casa. venga, Úrsula, ya valió de. En plan, dejadme de enredarte. secuestrar a mi hija. Sí. Y en ese momento, pues todavía había luz, porque claro, era verano aún, ¿no? Y la madre, pues no quería que volviera sola de noche, que, a ver, había poca distancia, pero bueno, tal. Sí. Estaba súper cerca, solo había 2,5 kilómetros de un pueblo al otro, pero bueno, Bueno, pero es distancia, eres más o menos pequeña, vale. tienes 10 años, yo qué sé, para Sí, adelante. sí. Y además, a Úrsula eso le llevaba nada, solo 10 minutos recorrerlo en bici, pero bueno. Así que bueno, Úrsula salió en ese momento de la llamada y pues se fue montando en su bici roja toda mona. En plan, venga, mamá, te hago caso, me Eso. porto bien, soy hija modélica. Claro, en su era verano azul un poquito. Sí. Y de repente, pues pasan 30 minutos y la madre de Úrsula volvió a llamar a su hermana, o sea, a la tía de Úrsula. Claro, porque el camino le llevaba poquito. Le llevaba menos, le llevaba eso, 10 minutitos, 10 no le minutos, llevaba más. Vale. Bueno, pues llamó para saber si se había liado o algo, ¿no? Sí, sí, seguía allí. Claro, porque, o si aún no había salido, si había tardado en salir desde que ella llamó, porque yo que sé, aún no había llegado Úrsula allí a casa. Sí, ya nos estamos poniendo todos lo peor, da Exacto. igual. Pero O sea, claro, la tía le dijo que no, que hacía por lo menos 25 minutos que se había marchado, con lo cual ya tendría que haber llegado. Obviamente se asustaron muchísimo y cuando la tía dijo eso, pues yo qué sé, pues dijeron socorro. Pues un poco Ya. pensando lo que tú estás pensando. Ya. Porque no era lógico que tardara tanto en hacer ese trayecto y además ya se estaba haciendo de noche y tal, ¿no? Ya eran las 8. Ya es que yo tengo miedo. Bueno, pues en este contexto, el padre de Úrsula deshizo el camino que solía hacer su hija por el sendero este, ¿no? Para ver si la encontraba a medio camino o algo. Es decir, bordeó el lago y tal, por el bosque ese del que os hablé antes. Sí, que se puso a buscarla por el Claro. recorrido ese. Y en la mitad del camino se encontró con su cuñado, que había hecho exactamente lo mismo, pero desde Schondorf, ¿sabes? Con lo cual... Claro, que cada uno iba desde un punto. Exacto, uno desde Eki y otro desde Schondorf. Y se Vale. encontraron a la mitad, pero nada, no había ni rastro de Úrsula en ningún lado. Mm. Y si ya se habían encontrado, es que ya habían revisado lo que es todo el sendero. ¿Entiendes lo que te Ya, quiero decir? Sí. Y claro, solo había pasado 1 hora desde que Úrsula había desaparecido, pero ya todos temían un poco como lo peor. Porque además en este podcast ya sabemos que el optimismo es un poco como nuestra dignidad. No existe. O sea, la tuya, sí.
Bueno, pues la zona se empezó a llenar como de vecinos, de bomberos, de policías, ¿no? Toda esta peñita con antorchas. Antorchas. Sí, con antorchas. Que estamos en la Edad Media. Yo es que tampoco entendía esa parte porque podríais llevar linternas. No, antorchas. No se puede llevar antorchas. Bueno, pues pitiño, para adelante, ¿no? Pues ya digo, iban toda esta peñita con antorchas buscando a Úrsula por todas partes porque claro, ya era de noche. Unos incluso se pusieron a investigar por la orilla del lago y otros como por donde estaban las hojas caídas en el suelo y tal, por si había huellas o alguna prueba que podría indicar en dónde está Úrsula. A todo esto se puso a llover suave, pero como sin pausa, ¿sabes? Como a orvallar. Sí. Bueno, no sé si se dice así fuera de Galicia. A llovizna de esta... Chirimiri o... Es que, no lo sé. Bueno, llovizna. Así como llover, pero no llueve. No llueve, pero llueve. Sí, este agua que molesta. Exacto. Y claro, también pues se hizo de noche. Pero bueno, a eso de las 11:15 más o menos, pues un perro entrenado en rastreo, llamado Rex, por ejemplo, condujo a la policía a unos 20 o 30 metros fuera del sendero, cerca de un embarcadero que había en el lago. Y allí estaba abandonada la bicicleta roja de Úrsula, pero Úrsula no estaba, claro. Ya, a ver, sí, cero sorpresas, la verdad. Y claro, te puedes imaginar lo que piensa todo el mundo viendo la bici allí solitaria. Pues supongo que un poquito lo mismo que está pensando todo el mundo que está escuchando este podcast ahora mismo. Y a todo esto ya dije antes que llovía y encima se hizo de noche y poco podían hacer en medio de la oscuridad y en esas condiciones. Así que, con un poco como apenado, ¿sabes? Tuvieron que esperar a que se hiciera de día para reanudar la búsqueda de Úrsula, vaya. Ya, pero no sé hasta qué punto es buena idea. ¿Y qué haces a las 12 de la noche en Alemania buscando? ¿Vas a encontrar pruebas? No, porque llueve, igual te cargas alguna prueba, porque puedes dejar huellas y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Confundirlas con huellas que ella había dejado. Bueno. No tengo ni idea. Drama. El caso es que dijeron, nada, nos vamos de aquí y volvemos al día siguiente. No lo sé, es que tampoco soy sheriff del condado de Texas, ¿sabes? Claro, es que encima es eso. Bueno, de esta forma, cuando amaneció, ¿sabes? Como que decenas de oficiales de policía con impermeables y catiuscas, o como se llaman en tu territorio de confianza, se abrieron en abanico para rastrear todo el bosque ese, ¿sabes? El que había por donde el lago. Y además, un helicóptero sobrevolaba la zona y había barcos y buzos entrenados que sondeaban como todo el lago. Quiero decirte, que no se escatimaron en recursos. O sea, se movilizaron todos, muy bien. Había dinerico. Sí, les interesó buscarla. Sí, además esto fue al día siguiente de la desaparición. Quiero decir, aún no habían pasado realmente ni 24 horas. Bueno, habría que felicitarles, la verdad. Sí, la verdad que muy bien. Bueno, buscaban por aire, cielo, agua y tierra a Úrsula, que a todo esto medía 1,43 y eso que tenía 10 años. Lo digo sí, era alta para 10 años. Lo digo por cierta rubia fake que tengo sentada a mi izquierda, que con bastante más de esa edad, de esos 10 años, pues poco más mide. No estoy tan bajita. Poco más mides de 1,43 si lo sabes. No. 7 centímetros más. 8. Bueno, da igual lo que mida. No estamos hablando de cuánto mido yo, estamos hablando de un caso de asesinato. Vale. Y bueno, también llevaba el pelo rubio corto y como un flequillo súper espeso, ¿sabes? Con muchísima capa de pelo, vaya. Dato súper relevante. No, es para que os hagáis una idea mental de cómo era la niña, sí. Porque creo que no hay fotos. Si las hay, yo las pondré en una portada, pero siento que no hay fotos. Pero bueno, para que os hagáis una imagen mental de cómo era la niña. Una niña rubita con flequillo. Exacto. Bueno, pues 36 horas más adelante en el tiempo desde que Úrsula desapareció. O sea, poquísimo. Nada, día y medio después. De repente sonó el teléfono en la casa de los Herman, o sea, de los padres de Úrsula. Cogió, claro, el teléfono a la madre, que es la que estaba más cerca, y cuando levantó el teléfono hubo un silencio absoluto. Claro, en la casa, quiero decirte, porque no sabían si podía ser alguien que les diera algo de info sobre, ¿sabes? Sobre Úrsula, sobre dónde podría estar. Sin embargo, al contestar solamente se escuchó una melodía como de una estación de radio, de Bayern 3 era la radio, como si escuchas la melodía de los 40 principales. Sí. O de Europa FM, ¿sabes? O la del Mercadona. En plan, Mercadona. Pues eso sonó, imagínate. Solo que de esta radio. Vale, sí lo había pillado. Bueno, pues después de esa melodía, colgaron. Y hicieron eso en bucle 3 veces más. O sea, en plan, llamaron, sonó esa musiquita y después colgaron. Así las 3 veces.
A todo esto, la policía, por supuesto, estaba grabando esas llamadas porque estaban como atentos de por si alguien llamaba, en plan, a algún secuestrador o algo. O sea, la policía, en todo momento, en este caso, luce que hicieron bien su trabajo. Vale. O sea, ponernos como en este escenario, ¿no? En este contexto. Vale, pues el siguiente viernes al mediodía, el cartero del pueblo llegó con un sobre, es decir, una semana después, vaya, con un sobre a la casa de Úrsula. El padre abrió esa carta y vio que dentro del sobre había como un pedido de rescate confeccionado, ¿sabes? Con trozos de revistas y de periódicos, como en las pelis. Sí, o sea, una carta con recortes de periódico. Exactamente. Muy noventero por su parte, si me la preguntas. verdad, sí, porque a ver, ¿quién hace eso? Aparte de las películas. Nadie. De Antena 3, súper cutres. Súper cutres. Pues así hicieron. Mandaron una cartita con recortes de periódicos y de revistas poniendo una notita. Y la nota decía: secuestramos a su hija. Si alguna vez quieres volver a ver a tu hija con vida, debes pagar 2 millones de marcos alemanes, que sería algo así como 1 millón de euros, por lo que leí hoy en día. Jolín, salía baratito el rescate. Sí, hostia, 1,5 millones de euros, que a mí me pareció una barbaridad. Es que hasta qué punto la familia tenía tanto dinero. Bueno, es que claro, la movida es que esa zona, la del lago, era una zona como de multimillonarios, ¿sabes? Es como si pides una nota de rescate, yo qué sé, en la zona esta de multimillonarios cerca de Nueva York, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora el nombre, da igual, pero ya entendéis por dónde voy, ¿no? Como si lo pones en Bel Air, ¿sabes? Pues oye, pues es muy fácil que te encuentres a mucha gente que tenga ese dinero. No, y a lo mejor tenían ya investigada la familia. Claro, también podría ser. Bueno, pues además en la nota también decían que cuando sonara el teléfono tenían que contestar rápido. Y que cuando escucharan la musiquita esa de radio tenían que simplemente decir si iban a pagar el rescate o no. Vale. Y bueno, también ponía que si llamaban a la policía o no pagaban o lo que sea, que matarían a Úrsula. Si llamas a la policía, tu hija morirá. Todo el mundo está llamando a la policía. No va a haber una unidad de personas que quede sin llamar a la policía. Ni una. ¿En qué planeta vives? Es que de verdad, vives en un mundo paralelo, yo creo. ¿Cómo se te va a ocurrir no llamar a la policía? En plan, vas a fingir que no llamaste a la policía. Eso sí. Que yo entiendo que igual es lo que pretendéis. En plan, fingid que no habéis llamado a la policía. Sí. Pues ponerlo claramente. En plan, vamos a fingir que no has llamado a la policía, ¿vale? Así entre todos. Para mantener como el misterio en esta relación tóxica que tenemos secuestrador-secuestrado. ¿Sabes? Ya. Bueno, obviamente los padres de Úrsula estaban aterrados, llamaron a la policía, como te puedes imaginar, y le contaron toda esta info de repente que habían obtenido. De forma que se pusieron a investigar la nota, en plan la policía y tal, ¿no? Ellos, o sea, la poli, supusieron que como la carta había tardado en llegar, que las llamadas tan repetidas que habían hecho, pues como que tenían que ver con la falta de respuesta. En plan, quiero decirte, porque llamaron 3 veces y llamaban, no decía nadie nada, volvían a colgar y así 3 veces. Pues como que la teoría de la policía es que la carta tendría que haber llegado antes de esas llamadas. Sí, te entiendo. Y entonces, claro, así ellos estaban esperando una respuesta que era, sí, sonaba no. la musiquita, sí, pagamos, y cuelgan. Pero nadie contestaba ni sí ni no. Entonces volvían a llamar en bucle esperando una respuesta. Claro, porque no sabían... Claro, no sabían lo que tenía que decir la familia en ese momento. Ahora ya sí que lo sabían porque ya habían recibido la carta. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí. Vale, pues ese mismo viernes por la tarde, o sea, el día que se recibió la carta, volvió a sonar el teléfono. Y esta vez la madre de Úrsula lo cogió sabiendo para qué era, ¿sabes? Ya, que ya tenía la carta y ya sabía. Claro, así que al oír la musiquita, bueno, como que les dijo rápidamente que iban a pagar el rescate, en plan, Mercadona... Sí, pago. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo interpretaste muy bien. Claro. Pues se vino arriba después de esto y se animó a pedirles una prueba de vida. A ver, yo también lo veo razonable, porque al final, jolín, ¿qué te demuestra que sí que está viva tu hija? Ya, bueno, pero es un peligro, porque eso, ¿sabes? De repente que eso que te mandan el brazo derecho de tu hija. No, pero te pueden, yo qué sé, una llamada con ella. Sí. Algo así. Pero bueno, ella concretamente les hizo una pregunta, que es, ¿cuáles son los apodos que Úrsula le puso a sus 2 peluches? Que claro... Es algo que solo Úrsula sabría, bueno, claro. O alguien de su familia, evidentemente, ¿no? Pero los secuestradores no lo sabrían. ¿Y qué pasa? Que en ese momento ellos se quedaron callados, bueno, en silencio. Y ella, claro, pues histérica, empezó a gritar, háblame, di algo de Úrsula, por favor. Y ellos en ese momento cogieron y colgaron el teléfono. Ay, es que tienes miedo, claro. Claro, a ver, yo qué sé.
Bueno, de esta forma viajamos ya al lunes 21 de septiembre de 1981. Es un caso viejo, la verdad. Sí, sí. Ese día llegó otra carta con instrucciones como específicas, ¿no? Para entregar el dinero del rescate. Los secuestradores, hipotéticos secuestradores... A ver, hipotéticos no. Ya, bueno. Querían que ese dinero pues se dieran billetes usados de 100 marcos, que serán como de, yo qué sé, a ver, no 100 euros, pero como de 50 euros, imagínate, me lo invento, pero más o menos. Sí. Y debían de ser colocados dentro de una maleta o valija o algo así, ¿no? De ese rollo. Valija es una maleta, ¿no? Sí. No lo sé. No sé, yo tampoco. Sí, más o menos. Solo que igual una valija no tiene por qué ser como una maleta rígida, y maleta yo como que mi cerebro es como más rígido, pero esto ya elucubrando. Ni idea. Bueno, y había más instrucciones en esa nota, que ponía que el padre de Úrsula debería de entregar el dinero en un lugar que designarían los propios secuestradores, obviamente, y que tendría que ir él solo al encuentro con un Fiat 600 amarillo. ¿De dónde sacaba ese Fiat 600? No tengo ni idea. Ya, tiene poco sentido, pero yo entiendo que sería como para reconocer que era él. Yo supongo que sí. Y que tendría que ir a una velocidad que no superara los 90 kilómetros por hora. Ay, Dios. Bueno, vale. pues el gran problema de todo esto es que, ¿sabes lo que supusiste tú antes de ¿tendrían el dinero? No sé qué, no sé cuánto. Pues efectivamente estabas en lo correcto por primera vez en tu vida, Coral. No tenían ese dinero, eran pobres, no eran ricos en ningún momento esta familia. Pero la cosa es que vivían en esa zona exclusiva, entonces claro. O sea que no habías estado investigando absolutamente nada. Cogiste a una niña de una familia sin saber. A ver, pero ya digo, es como si secuestras a una hija aleatoria de una familia de Bel Air. Pues dices, es imposible que no tenga dinero, ¿sabes? Y te cuadró que el caso de esta familia, que resulta que tenía una casa allí porque muchísimas décadas atrás la habían heredado. La habían heredado del bisabuelo de Úrsula. O sea, del abuelo de la madre de Úrsula. Porque, bueno, era un visionario y compró allí una finca como para criar animales y tal. Y con los años, pues claro, se revalorizó muchísimo esa zona, hicieron la casa, pero muchísimo antes de que se revalorizara la zona. Entonces, claro, cuando ellos vivían allí, ya estaba revalorizado todo aquello. Vale, o sea, nada tenía que ver con eso. Bueno, ya estaba, no, se iba aún a revalorizar. Entonces, claro, no eran multimillonarios, pero en esa zona solo vivían multimillonarios. Entonces asumieron que ellos eran unos más. Pero no puedes asumir cuando vas a secuestrar. A ver, no estoy dando consejos para secuestrar, ni mucho menos. En fin. Pero, perdón. En fin, pero bueno, no hubo más o menos problema porque consiguió la familia igualmente el dinero gracias a un vecino pues conmovido, ¿no? Por la historia y que también debía de ser multimillonarísimo. Bueno, sí. En plan, me sobra 1,5 millones de euros, toma, te lo dejo a ti. Ay, bueno, menos mal, vale. Y bueno, y también gracias al Estado alemán que, claro, no podían creer, ¿no? Lo que había ocurrido en esa zona que encima era como súper tranquila, que es la zona sur de Baviera, que es, bueno, como un estado, ¿no? Dentro de... como una comunidad autónoma, digamos, dentro de Alemania. Y claro, lo cierto es que después de como este contacto, ¿no? que tuvieron los secuestradores con la familia y tal, pues se terminaron las llamadas. Pues claro, ya habían dicho, sí, pagamos. Y también se terminaron como las instrucciones. Y, ¿sabes? Con esta musiquita de radio y todo este rollo. Entonces, claro, pues como que de repente eres la familia y te ves sin noticias, pues se pusieron todos un poco como en un estado de angustia, ¿sabes? Porque no sabían ya si estaba viva o no Úrsula, ni nada, no tenían nada de información al respecto. Vale, sí. Entonces, bueno, como que la policía intentó avanzar un poquito en la investigación porque ya no tenían por dónde tirar en ese aspecto. Porque ya no había llamadas, ni notas, ni nada que investigar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, como que varios grupos de policía, y me refiero de oficiales y tal, se pusieron a rastrear como por esa zona, con decenas de... por la zona del bosque, quiero decir, con perros entrenados para este tipo de cosas, tipo Rex. Otra vez Rex. Sí, aquí. Y con varas, ¿sabes? Quedaban así con el suelo para saber si encontraban algo blando, como un cuerpo, sí, todo eso. un Ya rescate. sabemos. Exacto, de eso que te ponen en fila. Claro, ahora estoy dándome cuenta de lo de las antorchas, que el caso es muy antiguo. Sí, pero a ver, es el 80. Bueno. A ver, había lámparas, había bombilla, había electricidad. Sí, Thomas Edison ya había descubierto la bombilla. No sé, es fuerte. Sí, pero a lo mejor era un pueblo chiquitito que le gustaba pues un poco vivir en la performance, 1830. Sí, la performance de Edad Media un poco. Bueno, pues
en ese momento, Úrsula, ya con la tontería, llevaba 19 días desaparecida. Jolín, sí, no, es que eso ya, ahí ya es preocupante. Sí, porque ya habían pasado un mogollón de días. Sí. Pero bueno, de repente, ese día a las 9:30 de la mañana, en plan, cuando ya habían pasado 19 días, quiero decir, pues de repente hubo un grito en el aire. En plan, como que alguien gritó, uno de los policías gritó, concretamente. Encontraron algo. Encontraron algo a 800 metros de la costa del lago, ¿no? De ese laguito. Vale. Bueno, el lagón, porque había varios pueblos alrededor. O sea, que yo no sé, es que yo no sé qué lago es ese, pero el Titicaca debe de ser. Bueno, pues a 800 metros encontraron como un pequeño claro dentro del bosque y parece ser que un policía como que golpeó contra algo sólido, ¿sabes? Como que no dio hundido la vara del todo y dio contra algo que lucía como metálico, que estaba como debajo de la tierra. En plan, como ¡pum! Metió como la un escondite. Claro, metió ahí la tierra, en plan, quiero decir, había una capa de tierra por encima y dio con la vara y ¡pah! Algo metálico. Bastante bien, porque para encontrar algo así. Ostras, tiene que ser dificilísimo porque está completamente tapado. Sí, Lo que pasa es que, bueno, vio un claro sin matojos ni nada, ni hojas ni nada, y dijeron, uy, qué raro este claro aquí en el medio. Sí, ¿sabes? entiendo. Y dijeron, vamos a probar aquí. ¡Pum! De repente, pues sonido a hueco. Como un poco puesto por el ayuntamiento. Claro, era un poco extraño de repente, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, despejaron como esa zona de hojas y de maleza y tal, y descubrieron de repente una manta marrón, como que cubría todo. Y debajo de esa manta había madera. Qué mal rollo. Y bueno, levantaron todo eso y había más madera. O sea, en plan, como que había una capa de madera, debajo de esa capa había otra capa de madera, y cuando quitaron esas tablas últimas, ¿no? Descubrieron lo que parecía ser como una caja metálica pintada de verde. Mira, no sé. No. Ya creo que sé por dónde vas. Y bueno, la caja esta en la parte superior tenía 7 cerraduras. Como, ¿sabes? Como con candados metálicos, ¿sabes? Para, bueno, yo qué sé. Para abrirla, sí. Claro, pero tú imagínate, o sea, era una caja metálica verde con 7 candados, tapado por una capa de madera, con otra tapa de madera, con una manta marrón, con tierra. ¿Eres consciente de lo que te estoy diciendo? Porque este dato es importante para lo que voy a decir a continuación. O sea, todas esas capitas, hasta llegar a lo que viene siendo el interior de la caja. Bueno, pues con una pala forzaron como los 7 candados, uno a uno, ¿no? De la caja esta verde, hasta que consiguieron abrirla. Y adentro encontraron a Úrsula acurrucada. Pero la cosa es que estaba muerta. No había llegado ni siquiera a cumplir los 11 años, la pobre. Sí, es que ahora que me hablabas de esto, creo que conozco el caso. Sí, bueno, pues eso. Dios, es terrible. No tenía nada ella en el cuerpo, no tenía marcas ni nada, pero simplemente estaba acurrucada, como si se hubiese quedado dormida. Y ahora entenderás el porqué. Sí, pero lo peor es, lo que pasa. Claro. Bueno, pues la caja de esta, gigante, la caja. La de metal. Esa, medía 1,36 de alto por 60 de ancho. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera cabías tú de pie. O sea, que muy alta no era tampoco la caja. Ya, porque yo soy súper alta y no quepo en cualquier sitio. Exacto. Y 72 centímetros de profundidad. O sea, era de 136 por 60 por 72. Era súper chiquitita. Era enana, no recordaba ese dato. Bueno, pues estaba, a pesar de esto, súper equipada, porque tenía 3 botellas de agua, 12 latas de Fanta. No sé si Fanta limón o Fanta naranja, la verdad. Podemos fingir que Fanta limón. No creo que sea importante, ni creo que a Úrsula le importase. No, pero bueno, sí, si estás allí encerrado, de repente te va a dar igual de que sea la Fanta, por favor. Ya, sí, en verdad. Bueno, y 6 barras de chocolate, que son muy guay. Ya, pero estás encerrado. 4 paquetes de galletitas, Príncipe, por ejemplo, y 2 paquetes de chicles. O sea, había todo eso dentro, que también en verdad, ¿quién hizo esa compra? Un niño pequeño, un niño de 12 años. Sí. Joder, mete, yo que sé, latas de atún, niño. barras de pan. Digo yo, pues no. Chicles, galletas, chocolate, no entiendo. Era una fiesta de cumpleaños. Ya. Bueno, pues a mayores también... La fiesta del terror. Un poco sí, porque atención a lo que viene ahora, ¿eh? También había una pequeña como biblioteca con 21 libros, que yo no entiendo cómo cabía todo eso ahí dentro. Dios mío. Y en esa biblioteca había cómics, novelas románticas y como también libros de terror, tipo como de Stephen King y cosas así, ¿sabes? Y había... Claro, porque a lo mejor la caja era una zona donde estaba ella y habría otro compartimento o algo así. No, era todo en esa caja de 1,36 por 70 y pico por 60 y pico.
Dios Que sé, mío. a ver, ella era muy pequeña, pero bueno, medía 1,40 y pico, no podía ponerse de pie tampoco. No sé, pero bueno. O sea, en plan, hablarían con el pequeño John de TikTok, en plan, del acero galvánico, y eso te lo amueblaban facilito para que quedara algo como acorde para entrar todo eso. Porque yo flipo una pequeña despensa, una biblioteca, no sé qué. Bueno, Sí, un piso en Chamberil. sí, exactamente. Y bueno, había también dentro como un asiento que hacía también las veces como de inodoro, ¿sabes? Como de váter, claro. Sí. Porque me refiero. Entonces, yo entiendo que ella solo podía estar sentada todo el rato, no podía ponerse de pie. Había una luz y había una radio portátil que estaba sintonizada en la radio esta, en la emisora, en Bayern 3. Y además un sistema de ventilación fabricado con tuberías de plástico que subían hasta la superficie. O sea que en principio estaba como todo bastante bien montado, ¿no? Bueno, pues en verdad, claro, para empezar, esto indicaban varias cosas. Punto número 1, que el secuestro estaba planificado, ¿no? Porque, Sí. hombre, si no haces Sí. esa puta caja, porque no es algo sencillo No, eso de no hacer. lo preparas en un día. No. Pero algo había salido mal en ese secuestro, porque tú date cuenta que si tú metes todas esas cosas, pretendes que la niña no muera. Hombre. Porque si no, no le metes libros, no le metes Sí, Fanta. más o menos se ve que la pretendías cuidar dentro Claro. de que es un secuestro. En plan, le pones una luz y le pones libros para que esté entretenida, le pones comida, aunque sea Fanta, ¿sabes? Sí, Quiero decirte. sí. Pero la movida es que los que diseñaron esa caja habían cometido un pequeño error. Pequeño pero importante, ¿verdad? Pequeñísimo de nada. Que es que, claro, la movida es que con el sistema que habían hecho de ventilación no circulaba el aire, ¿sabes? Para Ya. dentro. Entonces, claro, salía el aire para la superficie, que era el sistema que habían hecho, que salía como hasta fuera de la Tierra, el sistema de ventilación, permitía que el aire que expulsaban de la caja saliera para afuera, pero no permitía que el oxígeno entrara dentro. Hay que ser imbéciles. Que pusieron como filtros y movidas así, ¿sabes? Sí que lo hicieron mal. Claro. De pena. Y estaba a 1,4 metros de profundidad esta caja enterrada. Entonces, claro, evidentemente no entraba por ahí Sí. el aire. Si tú le pones encima lo que te decía antes, por eso te decía lo de las capas. Si tú le pones metal, otra capa de madera, otra de madera, una manta, tierra. A ver, tampoco hay que tener una ingeniería para saber que eso no iba a funcionar. Es que yo no lo entendí muy bien, porque claro, te molestas en poner un sistema de ventilación y no te paras a pensar en que, claro, el aire no solo tiene por qué salir, también debería de poder entrar. Ya. Pero bueno. El caso es que por eso ella debía de estar como acurrucada, ¿sabes? Porque se quedó dormida, asfixiada, en verdad. O sea, horrible. Y bueno, la policía, cuando vio este escenario, la verdad que no pudieron contener las lágrimas, porque, jolín, se habían como vinculado mucho, ¿sabes? A este secuestro. Normal. Es que al final, no sé, la querían cuidar. Como. O sea, no la querían matar. Es lo que yo interpreto. Yo creo que no. Yo creo que no querían matarla, efectivamente. Porque, jolín, habían hecho una caja, en plan, preocupándose mucho porque saliera todo ok. Y que ¿sabes? tuviese, pues, ocupación mientras estaba ahí. Que sí, que es horrible, que no tienes que secuestrar a una niña y hacerle pasar por ese trauma. Pero dentro de lo horrible que es, por lo menos no le querías hacer nada y no la Claro. querías matar. Y bueno, la familia, cuando la policía se lo tuvo que contar, fue un marrón. Quiero decirte, porque contarle eso a alguien ya es Sí. terrible y encima, jolín, al final, si estás tan vinculado a este caso como estaba la policía, más aún. Y bueno, la familia de Úrsula evidentemente se quedaron como sin habla, ¿sabes? Como en shock postraumático. Obvio. Porque además yo creo que no contaban con ellos, sinceramente. ¿Cómo te quedas si muere tu hija ya? Porque si hay un rescate siempre piensas en la idea de se salvará. Hay opciones. Claro, yo qué sé. Y bueno, el padre solo preguntaba, como dentro del shock, preguntaba todo el rato si había sufrido en la Ya. muerte, y la policía ya le dijo que no, ¿sabes? Que simplemente, pues como que se debió quedar dormida y punto. Es que tienes que buscar consuelo en lo que sea y es Ya. tristísimo. Y bueno, la autopsia determinó que Úrsula había muerto efectivamente ahogada después de haber sido como metida, ¿no?, en esa caja que estaba enterrada. O sea, ahogada entiendo por asfixia. Claro, exactamente, Vale. sí. Y que esa agonía, digamos, pudo haber durado entre 30 minutos y 5 horas. O sea, que quiero decirte que en verdad tampoco es que no sufriera. Ya. Pero bueno, a la familia, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? No, mejor. Exacto. Dijeron que había muerto rápido y tal, un poco como por piedad. Sí, ¿no? sí, es lógico. Además les habían dicho que seguramente ella había sido sedada previamente, cosa que
Ya te digo yo que no, pero bueno. Ya. El caso es que, ya digo, la caja no tenía signos de que ella no hubiese intentado salir. O sea, perdón, de que hubiese intentado salir. No había arañazos ni nada. Entonces, bueno, sí que podría ser que de repente la sedaran, pero tampoco había pruebas. No se encontró óxido nitroso, ni sedante en su cuerpo, ni nada así, ¿sabes? Ya, a lo mejor no intentaste salir porque tenías miedo y estabas asustada, que también es algo lógico. Pero yo que sé, al final es como un poco instinto de supervivencia. Entonces, igual no la sedaron del todo, pero igual la dejaron así como un poco... Como semi-inconsciente. Sí, como un poco tontada. Puede ser. Y bueno, ya digo, todo indicaba que los secuestradores habían querido mantenerla con vida en todo momento, porque bueno, al final tal. Y era imposible que la caja pesaba más de 60 kilos por sí sola, con lo cual buscaban a más de un captor, porque era imposible que una sola persona hubiese planificado todo. Ya no planificado, que la hubiese llevado creado allí, es que era imposible. Y llevarla, claro. Claro, y además lo que tú dices, planificarlo, por supuesto que eso necesita más de una mente, pero es que encima pesaba mogollón, pesaba eso, 60 kilos, yo no los he movido. Y bueno, como mínimo se pensaba que se necesitarían al menos 2 personas para transportar esa caja a través del bosque, que encima era a través del bosque, no era una carretera, ¿sabes? Y además tenían que ser personas de la zona que conocieran muy bien el lugar. Ya, hasta aquí me acuerdo, pero ahora a partir de aquí sí que no me acuerdo cómo acababa esta historia. Vale, pues ya verás. Bueno, el caso es que pusieron una recompensa para a ver si alguien tenía algo de información, ¿no? Sobre quién podría ser este secuestradores. Y de repente como que no tardó demasiado en, ¿sabes? Como haber un nombre por el ambiente. Sí, que es el de Werner Mazurek, que era un señor, ¿no? Que vivía como por allí, por la zona. Bueno, un señor no, un chaval, un bebé, un recién nacido, porque tenía 31 años. Sí, bebé. Un bebé, un recién nacido que acaba de llegar a este mundo. Un garbancito. Un garbancito. Pues ese señor vivía por la zona y vivía con su mujer y sus 2 hijos que estaban, bueno, como que vivían a unos cientos de metros de distancia de Úrsula, o sea, vivían súper cerca, en verdad, ¿no? Y la movida es que este señor, Werner, sabía bastante de mecánica y se dedicaba además a la reparación de televisores, que yo qué sé. No tienes tanta relación, pero sí, a la vez. Sí, o sea, sabes de arreglar cosas. Exacto, eres como un ñapas, para que nos entendamos. Y además era como, tenía un carácter así bastante volátil, ¿sabes? Como que tenía un físico como súper imponente, bebía muchísimo alcohol, se enfadaba muy rápidamente, estaba además como... Tenía muchas deudas, estaba bastante acorralado por las deudas. Aún así no me parecen pruebas suficientes. No, pero bueno, que como que la gente empezó a sospechar de esta persona. Ya buscas sospechosos y dices, este me quiere sonar. Exactamente. Y a veces la intuición acompaña. Claro, es que mira, por ejemplo, solo al banco le debía más de $100,000 de hoy en día, por, ¿sabes? Como por apuestas y por movidas así. Entonces, bueno, como que podría ser un móvil perfecto, porque yo debo este dinero, no tengo forma de pagarlo, pues pido 1,5 millones de, ¿sabes?, de euros de rescate a una familia que supuestamente yo considero que es multimillonaria por el motivo que sea. Ya, supuestamente, pero es que hay que ser tonto. Es que pero ya te equivocaste 2 veces. Y a la vez es raro, porque eres el vecino y no sabes que no son multimillonarios. Pero bueno, yo qué sé, tampoco tienes por qué saber las condiciones económicas de la gente que vive a la tuya. Entonces, sí, y a lo mejor te parece que sí, claro, y luego no. Exactamente. Bueno, pues evidentemente la policía lo llamó para interrogarlo y al principio dijo que no sabía, ¿sabes?, qué había hecho la noche en la que Úrsula había desaparecido. Sin embargo, un día después, de repente, ¡pum!, le vino a la mente lo que había hecho. De repente, muy bien. Dijo que había estado con su mujer y con 2 amigos suyos jugando al Riesgo, que parece ser que es un juego como que había, o sea, un juego de mesa que estaba de moda en ese momento. Lo buscaste, muy bien. Sí, como rollo el Monopoly. Vale. Pero, ya digo, en los 80 estaba de moda. Pero no tan guay como Crimify. Nunca tan guay como Crimify. No, es que claro, el juego de moda hoy en día es Crimify. Eso es verdad. Bueno, pues... Después de este anuncio... Ya digo, pues la policía registró, claro, como después de esta info que les dio, registró su casa. Pero no encontraron nada, la verdad. Ningún tipo de prueba comprometedora. Vale. Ninguna, ni una herramienta, ni huellas, nada. Nada. Entonces, bueno, en principio parece ser que quedó todo tranquilo. Vale, pues ese mismo mes la policía encontró
en la caja, ¿sabes?, del secuestro, una huella digital de repente. Una Vale, unidad siguieron de ahí huella. buscando, a ver si Sí. había algo. Sí, porque claro, era una unidad de huella. Quiero decir, no era fácil de encontrar tampoco. Ya, porque- pero también raro, una huella estando la niña allí. Bueno, aparte de las de la niña, quiero vale. decir, una como distinta de la niña. Vale. Bueno, vale. pues esa huella estaba impresa como en un pedazo de cinta adhesiva, de celo. Vale, en algún momento que intentaron. Supongo. Pegarían algo con celo, pum, y ahí quedó. Sí, vale. Bueno, pues, ¿sabes? Como que tuvieron que ir por el pueblo pidiendo decenas y decenas de huellas digitales como para comprobar, incluyendo a Werner, a Werner Mazurek, el señor este Sí. del que hablamos ¿Que antes. hay algún caso que se tiene, no sé en huellas, pero en sangre se tiene buscado y encontrar así al culpable? Sí, es que a mí me Que parece es fuerte, lógico. ¿eh? En plan, tiene que ser de la zona. Pues pides huellas a todo Dios que viva por la zona. Sí. Malo será que no lo Y a encuentres. los más sospechosos, sí, Claro. sí, puede ser que coincida, pero trabajo duro, ¿eh? Sí, bueno, pues se registraron decenas de huellas Ya. digitales, pero ninguna coincidió. Ninguna, ni siquiera la de Werner Mazurek. Bueno, pero si eran varios. Sí, bueno, pero como mínimo, sí, a ver, podría ser, claro que sí, pero como mínimo él, No estaba implicado en ese momento. ya. al menos esa no era su Sí, huella. Sí, ya te Que entiendo. luego vete tú a saber, igual no tocó la caja en ningún momento, pero bueno. Pero que en principio no. Bueno, pues hacia finales de enero de 1982, en verdad no tenían ninguna prueba, ¿sabes? Pero aún así decidieron arrestar a Werner, a Mazurek y a mayores a dos amigos de él. ¿O Que- se lo arrestaron al final? Un poco por la cara, en verdad, porque no había prueba ninguna, Ya. ¿sabes? Los interrogaron durante muchísimos días, pero al final, claro, tuvieron que soltarlos, porque es que no tenían prueba ninguna contra ninguno de los tres. Vale. Y mucho menos contra los dos amigos, porque el otro, bueno, aún puedes decir, bueno, tiene deudas, no sé qué. Los amigos son porque son amigos del que tiene deudas, Ya. ¿sabes? Ya. En plan, como si sospechan de ti por lo que sea y me investigan a mí, ¿sabes? Ay, es que tú tienes un podcast con ella, algo habrás hecho. Algo habrás hecho. A ver, le vieron cara de delincuentes a los amigos y dijeron, bueno, mira, ya que estamos, vosotros también os venís. Exactamente. Pues un poco así fue, ¿eh? Bueno, pues un poco después, otro conocido de Werner fue llevado también a declarar, que se llamaba Klaus Pfaffinger. Este señor era Santa Claus. por ejemplo. Y ese señor era mecánico y también estaba como desempleado, también era alcohólico, también tenía falta de dinero. Ya, y dijeron, bueno, seguro que Nos estás cuadra. metido. Sí. En plan, yo flipo Sí, también. sí, es muy por la cara. Y bueno, pues después de estar detenido durante 2 días, le dijo a la policía, ¿y si supiera algo? ¿Qué? Así todo chulito, ¿eh? Y así comenzó lo que fue su confesión. Que confesó. Espérate, que no te adelantes. Una confesión, no, una confesión, digamos, en la que dijo que a pedido de Mazurek, del señor este de Werner, había cavado un pozo en el bosque en septiembre de 1981 a cambio de dinero y un televisor, porque claro, recordemos que el otro reparaba televisores. Dios. Y también dijo que había visto una caja introducida en ese hueco que él había cavado. Esto fue lo que dijo este señor, ¿no? Sí. El Klaus. Bueno, claro, pues evidentemente este testimonio fue clave para poder meter a Werner en prisión. Y de esta forma los detectives pues como que estaban bastante convencidos de que habían resuelto el caso. Porque en principio yo creo que todos estamos de acuerdo en que este caso está resuelto, ¿no? No lo sé. Bueno, pues llevaron a Pfaffinger, ¿no? Al bosque, al señor Klaus, vaya. Sí. Y le pidieron que, pues, que fuera al lugar en donde él había cavado aquel pozo. Vale. ¿Qué pasa? No supo decir dónde estaba. No supo decir dónde estaba. Es más, es que no se quedó ni cerca de donde fue hallado el cuerpo de Úrsula. Pero en plan, a cientos de metros se quedó. Pero también puedes... A ver, si fuese yo, no me acordaría. Ya lo sé, pero a ver, es raro. Porque has ido por allí varios días a cavar un agujero de como de 2 metros. ¿Sabes? Ya. Porque claro, había 1,40 m de profundidad hasta llegar a una caja que medía 1,30 y algo de altura. Ya, y tú sabes más o menos dónde debes de cavar y dónde... Sí. A ver, es raro. Es Sí. raro que no sepas, porque ya digo, eso en un día no lo hiciste. Tuviste que ir varios días a cavar. Ya. No sé. Sí. Como mínimo, me acuerdo que paraba aquí el coche y iba andando hasta tal sitio. Ya. Y ni siquiera Como se acercaba. súper disperso de la zona. Claro, en plan, Vale. como si se fue a otro pueblo. En plan, Vale, no hablamos de 2 metros de distancia. no, Vale. cientos de metros de distancia. Claro. En plan, no tenía nada de sentido. Vale, nada, no.
Entonces, bueno, era también un poco No. extraño. Sí. Pero la cosa es que cuando volvieron claro, después de que no descubriera el sitio, volvieron a la estación de policía, bueno, a la comisaría. Y allí resulta que Klaus cambió de historia de repente. Dijo que quería retractarse de su declaración porque no había dicho la verdad, que lo que había dicho era mentira. Entonces repitió esto durante varios días seguidos, en plan que no, que fue mentira, que no sé cuánto. Entonces, claro, tuvo que ser liberado. Porque en verdad no había... Pruebas. No había nada de... En plan... No había nada. Dije A, luego digo B y nada, era broma lo de A. Solo era B, la correcta. Y claro, esto fue un trago como bastante amargo, ¿no? Para la policía, porque tenían resuelto el caso, como quien dice. Ya. De esta forma, a mediados de 1982, los encargados del caso se enteraron de que Werner Mazurek pretendía mudarse con su familia a otro sitio. O sea, el primer sospechoso. Exacto, el de las teles. Vale. Se el quería de las pirar. teles. Me gusta que le llames así para ubicarnos. Pues se quería pirar de allí con su familia. Entonces, claro, pues dijeron, uy, ¿por qué te quieres pirar? Vamos Algo a volver escondes. a fijarnos en él. Sí, lo tenía en el punto de mira. Sí, todo esto, como puedes comprobar, es por la cara Sí. constante y absolutamente. Sí. Bueno, ya... Es que me estás recordando los 3 de West, pero a la vez no lo sé si era él o no, es que no me acuerdo. Un poquito sí. Vale, pues un nuevo equipo de policía como que encontró más pruebas sobre el modus operandi que habían usado los secuestradores, o sea, que habían tenido, ¿no? Los secuestradores para secuestrar, valga la redundancia, a Úrsula. Descubrieron un cable que como que estaba puesto entre árboles, entre varios árboles, bordeando así como el camino del lago. No sé si me explico. Y creían que ese cable pudo haber funcionado como una alerta entre ellos. ¿Sabes? Como que era muy largo el cable, entonces como que imagínate, movían el cable y así sabrían que pasaba alguien por allí. La policía, ¿sabes? cualquiera. O por Úrsula, por ejemplo, para secuestrarla. También, claro. Claro, pero bueno, esto tampoco aportó nuevos sospechosos. Simplemente, pues bueno, sabían cómo lo habían secuestrado Sí, y ya. cómo había funcionado un poco. Claro. Pero bueno, no os olvidéis de este detalle, que es el del cablecito, porque es importante en la historia. Bueno, pues mientras, claro, pues los Hermann, o sea, la familia de Úrsula, pues intentó sobrevivir como buenamente pudieron a su desgracia. Sí. Decidieron, pues, que no querían hablar con la prensa, ninguno de ellos. A ver, normal. En plan, ¿Para no, qué? de hecho, no habían trascendido ni fotos familiares, ni los nombres de los padres, que a día de hoy siguen sin saberse, ni nada. ¿Sí? Por eso te digo que igual, por eso explicaba antes el look de ella, el looking, porque igual es que no hay ni fotos. Ya. Lo descubriré, ya digo, cuando edite esto. Ya veremos. Porque a veces encuentras fotos y no son realmente de las víctimas. Como pasó con el caso de Nevada Tan. Sí. Que era... Ah, claro. O, por ejemplo, las brujas de San Fernando, que se difundieron unas fotos de las chicas y realmente no eran ellas. Ya, pues lo mismo. A ver, Y claro, eran otras dos, ¿sabes? prometo que si aparece una foto en la portada de este capítulo, será Úrsula de verdad. Vale, si no, pues ya no pones Y fotos. si no, pues pongo una foto del lago. Vale. De repente. Bueno, pues el caso es que ellos como que no querían permitir, ¿no? Que los que secuestraron a Úrsula, como que secuestraron un poco sus vidas en el aspecto de catalogarlos como los padres de Úrsula para siempre, de la niñita esa, ¿qué tal? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Como quitarles ese poder de ellos. Entonces, claro, pues bueno, y la que se llevaba la peor parte un poco era la madre, porque iba a ir a buscar a Úrsula ese día, pero no la fue a buscar al final, pues porque no le dio tiempo, no sé qué, y por eso se quedó también Úrsula a cenar en la Que casa se de los torturaba tíos. un poco pensando en qué hubiese pasado. Si Sí. la hubiese ido a buscar. Pero es no que sé qué. no es tu culpa. No, está claro que no. No, para nada. Y bueno, el padre y la hermana de Úrsula, porque tenía una hermana y un hermano. Vale. ¿No? Bueno, pues eran 4 en total hermanos. Ah, sí, es verdad. Pero el caso, el padre y la hermana, que solo tenía una hermana, se dedicaron a la religión. De repente se volvieron como super mega hiper cristianos. Yo entiendo que algo así te marque y digas, pues mira, es como una forma de superarlo. Sí, yo supongo que sí. Y bueno, el hermano pequeño de todos, de repente se refugió en el surf. Pues Otra forma de superarlo. otra forma de superarlo, supongo. Pero, ¿os acordáis de que antes os dije que os quedaréis con el nombre de Michael, del hermano Sí. mayor de Úrsula? Pues es importante en la historia porque él fue el único que sí que quiso hablar con la prensa, que dio la cara. Por eso sabemos su nombre. Del resto yo no tengo ni idea de qué nombres tiene, más Vale. que Úrsula y Michael. Fin. Toda la información de nombres que os puedo aportar. Bueno, pues él era un poco como Martín en el capítulo este, ¿sabes? De...
Bueno, no me acuerdo, de Nancy. Todos nos acordamos de Martín. Bueno, pues él como que quiso buscar justicia. Quería saber toda la verdad y nada más que la verdad. Así que ya empezó a moverse muchísimo como por medios de comunicación para, ¿sabes? Como para que el caso fuera difundido. Es que es importante. Yo entiendo que no se puede juzgar a la familia por querer pues alejarse de todo ese mundo. Ya. Pero también entiendo que muchas veces la prensa te va a ayudar y a que salgan pruebas, Claro. que se hable. Siempre que se hable de un caso, al final siempre es positivo, porque, jolín, vuelves otra vez a abrir todas esas cosas. Se vuelve a hablar de ello. Entonces Sí. igual la policía también de repente encuentra nuevas pruebas. Siempre puede salir algo nuevo. Y bueno, en los años 2000, ya mira lo que estamos Sí. avanzando, la ciencia, claro, criminal había avanzado mogollón y existían como pruebas de ADN nuevas que podrían ayudar un poco en el caso. Entonces, pues las pistas todas que se habían conseguido en los años 80 volvieron a ser como reexaminadas, ¿no? Vale. En plan, había cabellos en la caja, había huellas que tenían, o sea, que podrían como comparar con otras muestras de ADN encontradas en otros sitios. Eso es lo Vale, que te quiero sí. decir. Y en el año 2007, de esta forma, apareció una coincidencia. Entre esos cabellos y esas huellas, apareció una coincidencia con el ADN de otra persona. Qué raro. Concretamente con una huella digital hallada en un tornillo de la caja. Dios mío. O sea, una huella hallada en el tornillo de la caja era igual a otra huella encontrada como en un cristal de una ventana de un ático de Múnich, Dios mío. en donde había sido asesinada una millonaria en mayo del año 2006. O sea, se cruzaron como un poco los casos y vieron que una huella coincidía con la Claro, otra. en plan, simplemente como que analizaron la huella de ese tornillo y ¡pum! Salió la coincidencia con las huellas que registraron en su momento en ese caso. Sí, sí, en sí, el sí. caso del 2006 de una millonaria asesinada en Múnich. Vale. Y de repente fue como, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes? Muchos años después, 24 años después. Sí, una locura. Y dijeron, bingo, hemos encontrado por fin al asesino. Entonces, claro, dijeron, o sea, todo el mundo estaba living. Pero bueno, ya te digo yo que la alegría no duró mucho, porque la huella pertenecía al sobrino de la mujer muerta en Múnich. Quiero decirte que en el momento del secuestro de Úrsula, ese chaval es que tendría igual 2 años. En plan, no tenía sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, debió de ser como un fallo Ya. o algo en la máquina que analizó eso. Pues menos mal que este chico era relativamente joven, porque si no, si llega a ser una persona más mayor y lo acusan con la huella, ya está, la prueba clave. Se lo habrían encasquetado absolutamente. Y ya sabemos lo que le gusta a la policía, encasquetar ese tipo de marrones. Hombre, así se quitaban el caso de delante y punto. Hmm. Bueno, pues para el año 2008 la policía ya había investigado a 15.000 sospechosos. 15.000. No, muy bien. Y registrado 11.000 vehículos. Cotejado 20.000 huellas dactilares y había hecho centenares de peritajes, ¿sabes? Entonces, quiere decirte, y aún a pesar de todo esto, no habían resuelto el caso. No había Ya, dado y resultado. tampoco tenía mucha pista. No. En este contexto, Werner Mazurek, el señor de las teles, para que nos entendamos, Sí, sí. vivía ya con su mujer al norte de Alemania, o sea, lejísimos ya del Ya. pueblo este, en donde además había montado como un negocio de accesorios para navegación. Bueno, pues de repente él, que era un poco empresario, ¿no? Ya. Y en el año 2011 se cumplirían ya 30 años del crimen. Dios mío, ya. 30 O años. sea, que la niña tendría 40 años en ese momento. Sí, exactamente. Y como que se acercaba ya un cierre radical del caso porque Sí. es que no tenían es que no tenían por dónde tirar ya. Ya. De hecho, Klaus Pfaffinger, el amigo este de Werner que se había inventado o no lo del agujero, Sí. pues había ya muerto, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé, pues Werner seguía como bajo estricta vigilancia por si acaso. A todo esto la policía, pues como que de repente uno encubierto, quiero decir, un policía encubierto, logró hacerse amigo de Werner Mazurek. Ah. Porque ya digo, ellos estaban seguían, focus. Sí, focus total. Y le colocó grabadoras, ¿sabes? Como por todos los lados, por su casa, por su coche, por su teléfono, en todas partes. Y también recogió además pruebas de saliva. Yo qué sé, él estaba como all the way con que era Werner. Y bueno, el caso es que su perfil genético fue comparado con otros perfiles hallados en la caja y
ninguno coincidía. Quiero decirte, es que ninguno coincidía. Es que siento que lo tenían un poco ahí por la cara. Yo también lo siento así. Y bueno, los investigadores todavía tenían, de todas formas, un as debajo de la manga. Porque en la casa de Werner habían encontrado como una especie de grabadora vieja, antigua, casete de la marca Grundig, que podría haber sido usada como para grabar la musiquita esta de radio que sonaba en tal. Pero bueno, quiero decirte, porque era una grabadora y alguien en la llamada ponía una grabación. Esa era un poco como la unión que ellos habían encontrado. De esta forma, convocaron a un experto en sonido que se dedicaba como a escuchar las llamadas originales por ejemplo, bueno, en este caso de 1981, como para, ¿sabes? Como para comparar, a ver si lo de la grabación y tal eran similares, ¿no? Sí. Plan, grabaron una movida random, la pusieron en la grabadora y comparaban a ver si... Sí, si coincidía la grabadora con la cinta esa que ponían, ¿vale? Y después de meses, este señor concluyó que podría ser la que se había usado en el secuestro, pero como en condicional. No sé si me explico. Es que entiendo que es complicado mojarte ahí. Es que además es raro. Bueno, el caso es que Werner Mazurek evidentemente negó todo esto y aseguró que la grabadora pues como que la había comprado en una feria durante unas vacaciones aleatorias, pero la cosa es que no pudo comprobar, o sea, no pudo probarlo, no pudo presentar los tickets. Bueno, normal, a ver. Obviamente, es que yo no entiendo nada, pero bueno. El caso es que el 28 de mayo del año 2008, o sea, casi 27 años después de la muerte de Úrsula, Werner y su esposa fueron arrestadas. Arrestados, vaya. Porque se suponía que la esposa también había participado un poco como en este percal, en plan como ayudando, bueno, yo qué sé. Y fueron trasladados en avión de Augsburgo a una ciudad cercana a Eking, al pueblo este en donde había ocurrido todos los hechos. Los padres de Úrsula, que claro, en ese momento seguían viviendo en la misma casa en la que había estado Úrsula, ¿no? Vale. No quisieron ser parte del proceso porque ya habían sufrido mucho la primera vez que se juzgó a este señor, ¿no? Es que lo tuvieron que pasar terrible. Claro. Entonces, pues como que no querían pasar otra vez por la misma movida. El que sí quiso participar fue el hermano mayor de todos, es decir, Michael, del que ya hemos hablado aquí. Vale, pues para este entonces, este chico ya tenía 45 añazos. Estaba casado, tenía hijos y además enseñaba religión católica en un colegio. En plan, era como profesor, ¿no? Vale. Y también música, en una escuela secundaria de mujeres en Augsburgo, que era en la ciudad en la que vivía Werner. Vale. Vale, pues... Y claro, él estaba como súper obsesionado con, ¿sabes? Como poner solución al tema de su hermana. A ver, yo entiendo que quieres tener una respuesta, que quede resuelto. Claro, y él como que no se contentaba con tener una verdad a medias. En plan, bueno, es Werner. Él no le cuadraba. Puede ser Werner. Claro. Bueno, pues de esta forma el juicio comenzó en febrero del año 2009 ante un tribunal que estaba petado de peña y de periódicos y todo el percal, ¿no? Werner, que los medios de comunicación le llamaban el gigante barbudo por su, ¿sabes? Como su complexión física. Era muy grande, sí. Sí. Pues él estaba sentado, bueno, pues como al lado de su esposa, tal, y parece ser que ella, ya digo, era juzgada como cómplice, como, a ver, te dije antes, ¿no? Sí. Bueno, pues Werner evidentemente siguió insistiendo en su inocencia. Dijo literalmente, ciertamente no fui un buen ciudadano en toda mi vida. A veces soy incluso grosero y veremos muchos intentos de retratarme como una mala persona, pero no tengo nada que ver con este crimen. Ay, no sé. Se lo compro. Ya, pruebas no hay ninguna, pero no sé. Yo qué sé, pero en plan, yo me porté mal con mucha gente, pero este crimen yo no lo he cometido. Yo qué sé, es que yo ya no sé qué pensar. Bueno, la hija y el hijastro de Mazurek hablaron fatal de él como padre en el juicio. Dijeron... Así que eras chusma, aunque no matases a nadie. Era muy chusma. Había registros de sus problemas con la ley por fraudes, documentación falsa y encima estaba como que tenía un lado turbio, ¿no? Porque parece ser que, yo qué sé, como que tenía una historia muy turbia detrás de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1974, Werner un día regresaba a casa, ¿no? De un festival de la cerveza, del Oktoberfest, mítico, ¿no? Vale, pues estaba volviendo de ese festival cuando de repente descubrió, que el perro de la familia había volcado como el cubo de la basura en la cocina. ¿Sabes? Y jugueteó y tal, yo que sé, era un perro pequeño. O sea, nada, cosas que hacen perros. Nada, pues cogió al perro. Ay, no me cuentes cosas. Y lo metió en el congelador del sótano. En
En plan, por eso, ¿eh? No necesitaba saberlo. Y al día siguiente, esto fue en 1974, quiero decir, mucho antes de lo de Úrsula, pero bueno, que esa historia estaba ahí y la familia se acordaba perfectamente. Al día siguiente de que esto ocurriera, la esposa de entonces, ¿no? de Werner, fue a buscar carne al congelador para cocinar la cena y se encontró, claro, con el perro congelado. Dios mío, qué horror. Werner admitió lo que había hecho y le dijo que, bueno, como que lo había castigado con un exilio a Siberia. O sea, que encima era vacilón, jocosito. Siento que hay gente que no debería de haber nacido. Es que es verdad. También siento que hay gente que no debería de tener mascotas. Igual que hay gente que se le debería de pedir como un carné por tener un perro, un gato o incluso un hijo. Bueno, ahora creo que de hecho la ley de bienestar animal te pide un carné. Como un curso. No sé, sí, bueno. Una movida, bueno, da igual. No voy a entrar ahí, pero de verdad, o sea, algo. Sí. Porque no cualquiera puede tener un perro. Bueno, el caso es que, la mujer, exmujer ya, en cuanto vio todo eso, lo dejó al momento. En plan, le pareció tan turbio lo que había hecho que lo dejó. Huyó y hizo muy bien en huir. Y también por eso los hijos tenían como, ¿sabes? Como esa imagen de él como padre. Y bueno, la fiscalía, como que podía probar que él no era una buena persona, en verdad, pero que era culpable de un delito. Sí, eres un despojo humano, evidentemente, pero has matado a alguien, pues no se sabe. Y claro, los argumentos un poco que daban eran lo de la grabación la grabadora, que era muy cogido con pinzas, y la declaración de Klaus Pfaffinger, que claro, se había retractado de ella, con lo cual él estaba un poco cogido con pinzas todo. Aún así, los fiscales como que dijeron que, bueno, que la declaración que había dado Klaus, que era bastante creíble en su momento, que vale, no habían encontrado lo del agujero, pero que en realidad podría ser que lo hubiesen engañado a propósito a la policía. En plan, que Klaus hubiese dicho, no me acuerdo dónde estaba el agujero. Que se hubiese echado para atrás, pero porque hablara con Werner de algo y le dijera, te pago tanto si te inventas que ya no sabes dónde está ese agujero. Claro, pero eso no se sabe. No se sabe, encima él ya estaba muerto. Pero bueno, que los fiscales como que dijeron eso, ¿sabes? Dijeron, mira, tiene pinta de que ¿sabes? De que van por aquí los tiros, pero ya digo, tampoco era una prueba en sí. Encima él ya había fallecido. Pero bueno, como que parece ser que tenía una fama de ser un excelente actor y un estafador bastante experimentado, Klaus, entonces, yo qué sé, como que lo pusieron como prueba. Y entre las razones que daban los fiscales estaba el hecho de que Werner poseía pues como las habilidades necesarias para construir esa caja, ¿no? De metal en donde metieron a Úrsula. Sí, vale, pero no me parece prueba. Claro, y que además era dueño de un taller. Ah, vale. Y por si fuera poco, pues como que una pieza de cuero que se había usado en la construcción de la caja había sido obtenida de un cinturón de alguien con una panza de gran tamaño, como Werner. A ver, es que todo en plan, es que es como que no tiene ningún tipo de sentido. No. Nada. No, mucho no. Para mí, pruebas súper discutibles, que, bueno, pues como que podían construir un poco como un caso, pero por buscar a alguien, en verdad. Y bueno, además los fiscales se apoyaban como en el móvil del dinero ese de que debía a los bancos y todo el percal, ¿no? Sí. En marzo de 2010, el fiscal expuso su teoría en el juicio, ¿no? Y dijo que la sangre fría y la crueldad del secuestrador era evidente, ya que Úrsula había sido, claro, enterrada viva en una caja, en verdad, ¿no? Y los 3 jueces y los 2 miembros del jurado no dudaron, declararon culpable a Werner Mazurek y lo sentenciaron a cadena perpetua. Y su esposa, sin embargo, fue absuelta porque no había pruebas en su contra. Si no tenías de Werner, no ibas a tener de ella. Exactamente. Y hasta el día de hoy, Werner niega ser el responsable. Y está en la cárcel. Está en la putísima cárcel. ¿A día de hoy? A día de hoy. Y dirás, bueno, pues todo bien, ¿no? Ya, ahora sí que sí, caso resuelto. Bueno, esa es tu opinión. Porque, en verdad... no sé por dónde vas a salir. O sea, el hermano Michael no cree esta versión. En plan, le parece imposible. Pues si no lo cree ni el propio hermano. Pero todo el mundo lo cree menos él, ¿eh? Toda la familia cree de verdad que el asesino era Werner. No entiendo nada. Pero él no estaba conforme. Para él, la muerte de Úrsula era pues como
un caso sin cerrar, en verdad. No creía al 100% que, ¿sabes? Que ese señor, que igual participó en el secuestro, lo que sea, pero no que fuera el verdadero culpable. Y él quería como la verdad, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Bueno, de esta forma, él había como leído más de 6.000 páginas del caso. Madre para estar mía. como bien informadito. Es que me cae bien, ¿eh? Yo también, es que siento que es un poco como Martín en ese Sí. aspecto. Entonces, nada, él, jolín, estaba preocupado porque pensaba que, como mínimo, el verdadero asesino no estaba, o secuestrador o lo que sea, como lo quieras llamar, no estaba en la cárcel y quería venganza, digamos, ¿no? Entonces él, en todo ese tiempo, estuvo investigando muchísimo, tal. Todas las pruebas no le tenían sentido porque Klaus Pfaffinger, por ejemplo, era una persona que era conocida en el pueblo por inventarse cosas, con lo cual sí que podría haberse inventado lo del agujero. Quiero decirte que había muchas lagunas ahí. Y además no le tenía sentido, por ejemplo, lo de la grabadora. Era como súper aleatorio. Entonces, en todo el tiempo que fue pasando, que fueron pasando años, tiempo en el que, por cierto, el hermano, claro, decía que no creía que había sido Werner y todo el percal, y Werner, en plan sinvergüenza, cogió y le empezó a mandar cartas a Michael, en plan, buah, muchísimas gracias, no sé qué, yo también creo que no soy yo, no sé qué, bueno, así. Y claro, Michael en plan, mira, perdona, yo simplemente digo que hay dudas de que seas tú al menos el verdadero asesino, no que no hayas participado, no que haya pruebas en tu contra y todo el percal. Sí, es que... Y bueno, en todo ese tiempo que fue pasando, Michael consiguió un físico retirado que era experto en sonido. Que se llamaba, físico retirado. Sí, que se llamaba, bueno, Ben Heider, un señor aleatorio, ¿no? Alguien listo. Exacto, pues este señor analizó la grabadora y la grabación y todo el percal, lo mismo que habían hecho otro paisano anteriormente, ¿no? Sí. Y se mostraba escéptico con las pruebas que indicaban que eran el mismo sonido. Sí, porque es que en realidad tampoco lo decían las pruebas eso. Decían que podría ser. Ya. Pero este señor decía que no. Hombre, que no es una prueba clara. Que era Yo no inventing en todo momento. Entonces, claro, Michael había sumado ya como una especie de aliado. Porque era él, hasta ese momento, era el único que pensaba que Werner no era el verdadero asesino, ¿no? Bueno, pues a mayores, en Londres, una académica, ¿no? Alemana, que estaba como elaborando perfiles lingüísticos, comparó las notas de rescate enviadas por los secuestradores, ¿no? Con las muestras de varios escritos que había mandado Werner, ¿no? En plan, como que analizó las palabras, el estilo de escritura y todo el rollo, ¿no? Y dedujo que quien había armado esas notas de rescate, porque claro, recordemos que no eran escritas, eran con periódicos y tal y cual, pero la forma de encajar las palabras, la forma de construir frases. Sí, que eso yo creo sí que es importante. Claro. ¿Cómo te expresas? Claro, pues como que quien las había hecho tenía un excelente nivel de educación y que para ella tenía que ser alguien que era un hablante, me refiero como un nativo. Sí. Alguien que hablaba el alemán perfectamente, pero que se hacía pasar por extranjero. Vale. Escribiendo mal el alemán a propósito. Y esto no encajaba con Werner. Como que era imposible que hubiese sido él, ¿sabes? Porque no tenía un alto nivel de educación, no hablaba bien del todo el alemán. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No encajaba. Entonces, de esta forma ya eran como varios los que creían que Werner no, en plan como que no había sido el responsable real del secuestro de Úrsula. Bueno, a todo esto, un abogado muy conocido de Bavaria, ¿no? Que era el defensor de Werner, dijo públicamente: no le creo a ninguno de mis clientes. Mi trabajo es averiguar si hay suficientes pruebas y evidencias para condenarlos, no creerme lo que ellos me cuentan. Estaba claro que Werner era el tipo de persona que podría haber cometido un hecho como este, pero no hubo pruebas en su contra, ni yo las he encontrado. En plan, esto el propio abogado, que jolín, en ese momento pudo ya haber dicho, va, mira, ya está en la cárcel, ya pasando. Aunque bueno, supongo que lo protegería el secreto profesional, no lo sé. A todo esto, bueno, el padre de Úrsula, claro, murió en el año 2016 porque ya era como súper mayor. En fin, quiero decir, la gente ya fue avanzando un poco en la vida. Bueno, morir no es avanzar en la vida. Bueno, te me entiendes. Y bueno, Michael sigue con sus teorías de que no es Werner el culpable. Dios mío, es que me parece tan raro. O sea, que nos estás trayendo un caso sin resolver. A ver, en teoría está resuelto. Es que yo no puedo decir que no está resuelto. Claro, bueno, está en la cárcel, es verdad.
Y hay un juicio que lo declaró culpable de ese secuestro y de ese homicidio. Lo Sí. hay. Entonces, resuelto está. Ahora, ¿nos creemos a Michael? ¿Nos creemos a la policía? Yo qué sé. Bueno, pero es que la cosa no se queda aquí. Ya sé que es un caso larguísimo, pero es que es muy complejo. Vale. Por eso lo quise traer en este capítulo en concreto. Michael no solo no pensaba que fuera Warner, es que además tenía teorías de quién pudo haber sido. Al menos, por lo menos, yo qué sé, como que tenía Sospechas. ideas. Claro, exactamente. Para empezar, le pareció raro que una de las sospechas que tenía, digamos, es que la policía no había investigado a los hijos de la gente como poderosa de la zona, de la gente multimillonaria, ¿no? Que iban como a un internado que había por allí cerca. Un internado de multimillonarios, Vale. ¿no? Y no investigó a ninguno de ellos. Cuando fueron a recoger todo huellas O sea, era para élite. cotejar, era élite. Un Pues internado de multimillonarios. era absolutamente élite. Pues no cotejaron las huellas con ninguno de los del internado, ¿sabes? Y la cosa es que un año después del crimen, los investigadores visitaron ese centro que estaba en Schondorf, en donde las clases de gimnasio de Úrsula, ¿no? En plan, como que lo visitaron para hablar con los alumnos sobre el caso de Úrsula. Y aquí es cuando pasan cositas raras, porque ¿te acuerdas de que te hablé antes de un cable y que no nos olvidáramos del cable y tal y cual? Bueno, pues se conecta con esta parte de la historia. Vale, cuéntame. 2 estudiantes de élite, digamos, de ese internado, dijeron que unos 8 meses después del secuestro, mientras perseguían a una lechuza, pues yo que sé, aquello debía de ser también Hogwarts, de repente, encontraron un cable de 2 hilos colgando entre 2 árboles, junto al sendero que iba al lago, ¿sabes? El mismo sendero en el que luego se encontró el cuerpo de Úrsula. Sí. Bajaron ese cable, lo midieron en la pista de atletismo de la escuela y terminaron guardándolo en su dormitorio en una caja cerrada con llave aleatoriamente, ¿no? Les hizo gracia el cable. Yo qué sé. Y eso fue hasta la visita de la policía, ¿no? Era extraño porque, yo qué sé, en ese momento porque no dijeron nada, ¿sabes? Tardaron muchísimo tiempo en decirlo. La policía al examinarlo, pues yo qué sé, como que pensaron que ese cable había sido usado durante el secuestro de Úrsula. Seguramente, mientras uno esperaba a la víctima, el otro hacía de vigía en el camino y con un botón el cable permitiría encender una luz o una alarma sonora o algo que indicara que pasaba por allí Úrsula. Vale, sí, lo que decías antes, de alertarse. Exactamente. Vale, pues cerca del embarcadero es en donde cree Michael que secuestraron a Úrsula. Y es ahí, porque al final fue ahí donde se encontró la bici, ¿no? Y donde terminaba además el cable de 2 hilos. El cable que luego mágicamente encontraron 2 alumnos y que lo metieron en una caja y 8 meses después se lo dijeron a la policía en plan, uy, mira, no os habíamos dicho este pequeño detallito. Entonces, la cosa es que a ninguno de ellos en ese momento se les tomó las huellas dactilares para comprobar si se podían cotejar con las cajas y con todo. Entonces no había forma de cotejar sus huellas. Y encima, en todos los años que ya habían pasado, podría ser que ya hubiesen modificado esas huellas que estuviesen un poco desgastadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a pesar de esto, pudieron haberlo comprobado igualmente. Sin embargo, la policía, a pesar de esta información que dio Michael, esas sospechas, ¿no?, que él tenía, la policía no recogió las huellas de esa gente, a pesar de que ahora igual ya tenían 50 años. Claro, pero no te como para costaba nada, comprobarlo. claro. Comprobar. Entonces, pues bueno, yo qué sé, la cosa es que no se sabe si pudieron haber sido estos chicos, pero a mí me parece un poco raro que el cable que se usó para el secuestro de repente aparezca en la caja de 2 estudiantes aleatorios, 8 meses después lo comunican en la policía. Ya, no tenían por qué ser ellos, pero es raro. Y que no se cotejaran las huellas con estos 2 chicos en concreto, que casualmente eran hijos de gente muy poderosa de esa zona. Ya. ¿Comprendes lo que te quiero decir, no? Sí. Y bueno, en fin, en el año 2022 salió un documental hablando de toda esta información sobre este caso. Sale Michael hablando de ello. O sea, ¿nos vas a recomendar un documental? Sí, exactamente. Un documental que no has visto, vale. Que no he visto como tú. Y nada. En realidad, aquí termina el caso. ¿Y sabes cómo se llama el documental? No tengo ni idea. Bueno, pues lo pondremos. Pero Úrsula por historias Herrmann, en el supongo que se Instagram. llamará. No Sí, tengo ni idea. Supongo que se buscará. Pero bueno, ya. me sale Michael hablando de, por ejemplo, de esto, de lo del internado. Claro. En plan, como explicando, rollo, oye, mira, a esta gente no se le ha hecho huellas, ¿por qué? Y el aleatorio de Werner sí.
¿sabes? Que vale, que ya digo, el caso está resuelto supuestamente, Sí. pero hay muchísimas lagunas en este caso. Ya digo, por eso quería traerlo, porque era un caso que me parecía súper interesante. Y si el propio hermano desconfía, también es por algo. Sí, mira, no sé. Pero bueno, quedó un capítulo largo. Sí, y nada, pues ya hemos acabado. Es que- Así que, si no os habéis dormido por el camino, que puede ser, Que puede ser... porque yo a veces también utilizo casos de crímenes para dormir. Sí, hostia, no. Y, Es que y- la voz así relajada. y este da para dormirse, ¿eh? Sí. Porque, ojo... Y nada, aquí se acaba la temporada. Ya nos veréis en la tercera, que por supuesto, obviamente, si alguien lo dudaba, volvemos. Sí, volvemos y espérate, que creo que tenemos ya elegida la fecha, pero bueno, esto tampoco nos fiéis mucho, No. ¿eh? Y Creo que va a ser el 2 de septiembre, pero tampoco tenemos certeza absoluta. bueno, pero sí, en septiembre a principios seguro. Si no es el 2, es el 9, es el 16. No, antes. Y nada, seguidnos porfa en Spotify, comentarnos ahí y ya nos decís qué os pareció nuestro caso. Exacto, y hasta septiembre. Hasta septiembre y gracias por escucharnos. Chao. Chao.